Bienvenidos al Diario de un Papá Emprendedor. Soy Bruno Tóndolo y este es un espacio donde exploramos las historias de padres y madres emprendedores, compartiendo sus retos, aprendizajes y momentos más personales. El objetivo de este podcast es inspirar a otros padres y madres a balancear la vida familiar con el emprendimiento, aprendiendo de las experiencias de los demás. En este episodio tengo el honor de hablar con Lucía Serrano, una mamá emprendedora, migrante y fundadora de Fika Coffee and Brunch, una cafetería pensada para niños y familias. Lucía decidió seguir sus sueños, crear un negocio lleno de sabor y disfrutar de lo que hace. Y hoy nos va a contar cómo ha logrado integrar su rol de madre con su vida como emprendedora. A lo largo de nuestra conversación, Lucía nos enseñará cómo la maternidad y el emprendimiento no son caminos fáciles, pero cómo la perseverancia y la capacidad de adaptarnos a los cambios son claves para avanzar y llegar al éxito. Además, nos hablará sobre la importancia de la comunicación en la crianza, cómo aprender de nuestros errores y cómo los valores familiares se reflejan en su negocio. Lucía también nos invita a reflexionar sobre cómo las madres a veces se enfocan tanto en su rol como madres que olvidan reconectar con ellas mismas. Algo vital para ser mejores personas y mejores madres. Así que quédate hasta el final porque hoy vamos a escuchar una historia inspiradora, llena de consejos prácticos y reflexiones sobre cómo ser una mejor madre, una mejor emprendedora y sobre todo una mejor persona. Lucía, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por invitarme. Idealmente me interesó conectar contigo porque veo el concepto que generaste en un negocio. Y este podcast que se llama El Diario de un Papá Emprendedor, habla un poco de cómo nosotros como padres conseguimos maneras de emprender y muchas veces emprendemos en torno a nuestros hijos. Y este lugar creo que tiene un concepto donde tienes un parque infantil y fue una de las razones por las que vine. Luego probé el café, probé la comida y realmente me encantó. Y bueno, bienvenida y quiero que compartas tu historia con nosotros porque creo que vale. Muchas gracias, Okay. Muchas gracias. Bueno, si quieres, sé que eres argentina, vamos a entrar un poquito en la dinámica de, vamos a conocernos en función de cómo haces, qué haces ahorita, de dónde vienes, cómo llegaste a Panamá. Lucía, al igual que todos, o al igual que yo, es migrante. Entonces ya tienes, ¿qué? ¿Cuántos años en Panamá? 7, más o menos. No voy a hablar más, cuéntame un poco tu historia, cuéntame un poco cómo llegamos a Fika y avancemos. Bueno, ya de por sí, hace tiempo yo quería tener un negocio propio, chiquitito, ¿no? Chiquitito, algo que... Pero yo en Argentina trabajaba administrativo y luego me vine a Panamá con la bebé de 1 mes. Obviamente era una etapa en donde, si bien yo quería emprender, porque siempre me gustó la parte emprendedora, la parte desafiante, la parte de objetivos y ver si la bebé era muy chiquita y yo me vine y mi esposo es piloto. Entonces, con lo cual, no era el momento por ahí, ¿no? O al menos de emprender a lo que yo quería. Entonces, bueno, como cada cosa tiene su etapa, me dediqué mucho a Pili, ¿no? Que es mi primera hija. Y de ahí, sí, como más o menos como 3 años. Me dediqué full a ella. Siempre yo tenía alguna que otra cosita, pero nada. Y ahí estudiaba marketing a distancia, ¿no? Yo cuando me vengo para Panamá, me vine con la carrera de diseño, imagen y sonido, a punto de terminarla, bueno. Y entonces, como siempre soy muy de estar haciendo algo, empecé marketing, que me encanta, o sea, de toda la carrera lo que más me gustaba era la parte del marketing. Perfecto, seguí con marketing a distancia. Viene pandemia, y en pandemia mi esposo queda con lo que se llamaba en esa época, o lo que sigue siendo, suspensión de contrato. Okay. Y ahí había que recalcular todo. Siempre me gustó la manualidad, siempre me encanta, o sea, está en mí la parte artesanal. Yo empecé a hacer algunos tapices, se empezaron a vender, mi emprendimiento empezó a crecer. Efectivamente nos quedamos en ese momento con mi emprendimiento, que no era guau, pero iba creciendo cada vez más. ¿A través de redes sociales, de Instagram? Instagram, nada más que Instagram, sí. Y claro, era una pandemia, era una época en donde la gente en su casa veía que podía cambiar de su casa, ¿no? Para cambiar la rutina, para cambiar... Y la parte de decoración sí que era como... le daba mucha importancia. Entonces, bueno, un tapiz de acá, otro tapiz de allá, así estuvimos como 9 meses hasta que nos pudimos volver a Argentina. Desde Argentina yo seguí viajando a Panamá
con mis tapices. Es decir, yo hacía, no sé, 4 o 5 tapices, los entregaba en Panamá. En Panamá me quedaba 3, 4 días, era el ideal. Trabajaba mucho, mucho, mucho y me volvía. Fue muy duro porque acá primero yo estaba muy sola, todas mis amistades se habían ido a Argentina o a otros países. Mi familia había quedado en Argentina, o sea, mi esposo y Pilu estaban en Argentina, y acá pasaba que cerraban fronteras y yo me quedaba varada. De repente estaban viajando, pero bueno, uno se adapta, había que tirar para adelante y ahí fuimos. Pero sí eso sí costó mucho. Eso ¿Cuánto tiempo estuviste así? ¿Toda la pandemia? Mira, desde octubre hasta, calcularle junio más o menos, que llegó un momento que dije, basta. O sea, basta, porque era mucho estrés para todos, realmente, ¿no? O sea, trabajar en 4 días, un montón, viajar, no estuvo bueno, se puede decir que no. Pero era mi emprendimiento, yo lo adoraba, pero no lo llevé de la manera que lo hubiese querido llevar. ¿Y llevarlo en Argentina en aquel momento no era opción? No. ¿O era modo de dólares aquí, pesos allá, situación económica efectivamente, en Argentina había muchísima competencia. Argentina es un país muy grande, en donde la parte artesanal está muy desarrollada, y sí, realmente, no sé si rentable, pero no era... Allá ganabas en pesos con la devaluación, el dólar blue, el dólar de todos los colores que hay allá. Sí, tal cual. No, era así. Era así. Y en Panamá yo ya, el Instagram ya empezó a ser conocido. Entonces, de repente era de boca en boca, me era muy, muy, muy bueno seguir en Panamá. Pero me estaba, por así decirlo, comiendo la parte personal, ¿no? ¿Cómo hacías dejando a tu hija allá con tu esposo y tú aquí sola? No, era allá. Y yo tuve un par de llamados de atención estando acá en Panamá, tuve de salud, ¿no? Acá sola, sí, empecé a desconocerme, temas de ansiedad, o sea, pero obviamente era la situación que se estaba dando. Entonces ahí dijimos, en mayo, junio, basta. Yo dije, basta. Justo coincide con que él ya se empezaba a conocer que, tal cual, que dentro de poquito se recuperaba. Entonces, bueno, como que ya el panorama iba cambiando. Y efectivamente en noviembre a él lo llaman, lo reincorporan, y en diciembre estábamos todos acá. ¿Y cuánto tiempo pasó entre que estabas en ese proceso de ida y venida, la bebé sola ya con el esposo? Entre viaje y viaje, y pasaba un mes más o menos. Sí. Pasa que había demasiados imprevistos que te jugaban muy en contra al estar alejados. Claro. Y en una situación de mucha incertidumbre, porque no sabíamos por cuántos años era, no sabía si yo me podía enfermar, si ellos se podían enfermar en Argentina. No estaba bueno, la verdad, no estaba bueno. Pero era lo que había y con lo que podíamos resolver. No, en ningún momento pensamos que había otra opción tampoco, o sea. Entonces, bueno, con eso seguimos, estábamos bien hasta que ya está, o sea, basta. Y además haber vuelto también a Argentina fue un choque muy fuerte para nosotros, extranjeros, volver a tu país, estar de nuevo con la familia, pero yo me tenía que ir, claro. Me quedaba varado un mes acá, sin nadie, trabajaba donde podía, en los días que podía. Fue todo un tema. Pero bueno, ahí a mí me agarró algo con mi emprendimiento, me agarró como una mala sensación, como algo, ¿viste? Cuando estás haciendo algo pero que sabes que no es la manera, que ya no te gusta, ya no te atrae, como no es tu pasión en ese momento. El que emprende llega un momento y dice, hey, uno emprende por un montón de objetivos de vida, por un montón de proyectos, porque uno sabe que es por ahí, pero también sabe por dónde no es. Entonces, de repente yo estaba viviendo lo que siempre quise, ¿no? Pero no de la manera en la que yo lo hubiese soñado. El cuidado con el cliente, la forma de entrega, los tiempos de entrega, disfrutar el proceso. El que es artesano disfruta muchísimo el proceso de crear, ¿no? El que yo hacía en este caso telares. Yo creaba y los desarmaba. No había tiempo. Entonces se empiezan a generar muchas condiciones que hacían que yo no estaba disfrutando ni de la familia, o sea, de lo que cuando uno emprende... ¿Para qué quiero hacer este emprendimiento si estoy lejos de los míos, no estoy generando lo que quiero? Tal cual. ¿En qué condiciones? Las condiciones estaban ya siendo como muy extremas para mí. Entonces ahí dije, hey, ¿y cuál fue? Yo soy muy de hacer cosas. Entonces como por ahí no mido
la cantidad de cosas que uno hace en poco tiempo, hasta que la salud dijo, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, estaban pasando cosas que yo desconocía. Lo que repetí, ¿no? El tema de ansiedad, de tener una angustia que no sabe por dónde viene. Claro, cuando uno emprende hay muchas variables que desconoce, muchos límites propios que uno desconoce. Y las circunstancias a veces te ponen en eso, ¿no? En circunstancias que se dice, ¿y acá qué hacemos? Hay que replantarse, hay que replantear, volver a lo mismo. Bueno, la familia, el país donde está, en qué condiciones se está trabajando, en qué condiciones se está emprendiendo, en qué condiciones está generando plata. Ahí fue nuestro stop. Pero bueno, volvimos a Panamá y yo seguía con la misma idea con esa necesidad de, bueno, de hacer algo tuyo. De disfrutar. Yo nunca me visualicé trabajando en una empresa con una estructura horaria, con una estructura de objetivos que no hacían a los que yo quería. Eso siempre lo tuve claro. Obviamente, si hay necesidad, claro que sí. Pero en ese momento, muchas condiciones se estaban por ahí dando para que yo pueda empezar este proyecto. Y mi cabeza estaba como muy decismana en eso. ¿Y qué fue? Y ahí yo quería un cafecito, pero con mis tapices. El emprendimiento de los tapices, como me quedó esa angustia, no quería quedarme solo con eso. Y además, ese tipo de negocios, para más muy chico, no sabía si podía funcionar, porque al fin y al cabo, ¿cuántos tapices tenés que...? Como que no sabía si podía hacer un proyecto ¿Qué tanta rentabilidad iba a tener? Claro, o sea, a qué... Como que eso me costaba, ¿no? Como empezar a ver esa parte. Pues dije, no, necesito un negocio que circule, que tenga un flujo día a día, pero no podía estar fuera de lo que soy yo, porque soy artesana, o sea, me considero más antes que artesana. Entonces dije, tengo que combinar los dos. Pues dije, bueno, un cafecito con todo el ambiente artesanal, con las tazas hechas a mano, un rico café, como que claro. Empecé a pensar en eso. Bueno, empecé a buscar casa, no me hallaba ninguna, hasta que encontré esta casa y bueno, me quedó grande, la casa está grande, la remodelé entera, etcétera, pero más o menos pude lograr. La parte de los niños también es muy importante, porque cuando uno empieza a emprender, no sé qué tanto los hombres, la verdad, por ejemplo, por ahí en tu casa tú puedes comentarlo mejor, pero al menos en mi caso era, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque yo quiero trabajar para mí, quiero tener un espacio, pero al mismo tiempo está siempre eso de, bueno, el emprendedor, ¿cuánto tiempo podés trabajar absorbido por tu emprendimiento sin estar con tus hijos? O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo se hace? ¿Cómo crees el balance, digamos así? ¿Cuál es el equilibrio, no? Entre tu emprendimiento, tu espacio de trabajo, tus hijos. Bueno, entonces ahí me puse a pensar, bueno, pero yo en realidad con mis hijos, lo que uno piensa... Antes que sigas ahí, algo que cuando yo arranqué aquí en este proyecto, y la idea de este podcast es un poco también mostrar esas historias de madres. Ajá. Que quizás la sociedad hace que el hombre sea el que sale a trabajar y lo ve como algo normal. Pero el hecho de que la mamá deje a los hijos es algo así como que, wow, está haciendo algo que está dejando. Más allá de que ya todo el mundo tiene que trabajar de una u otra manera. Porque la economía no nos lo permite, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Y muchas veces en ese esquema terminamos dejándolos a un lado, entre comillas, por poder darles lo mejor. Tal cual. Y yo aquí lo que siento es que hay muchas mamás emprendedoras, hay mucha gente que nos escucha, que al final quiere ese empujón, entender que no es tan difícil como mamá también hacerlo. Que es importante también que lo hagas no solo porque luego como madre no sientas es que dejé todo por mis hijos, porque no es la realidad. Ni que como hombre uno diga es que yo trabajo y tú no haces nada, porque el trabajo de ama de casa y ser mamá es un trabajo al tiempo completo. Entonces es un poco buscar ese balance que en una pareja, que es un equipo, tratemos ambos de lograr lo que queremos. Sí. Y creo que historias como también la tuya, que dijiste seguir tus sueños, porque es parte de lo que quieres hacer, armar tu espacio y luego vincularlo con los hijos es importantísimo. Yo creo que ahí lo que dijiste es súper importante, porque ahí cuando hablamos de sueños, como que muy amplia a veces la cartera, pero si uno se pone a pensar, yo siempre
Siempre quise ser madre, siempre, desde que tengo mucha razón, ser madre. ¿Qué es lo importante de ser madre? Poder estar, para mí, ¿no?, presente. En muchas familias, yo soy muy crítica a esto, de hecho ayer lo hablaba con mi mamá, ¿qué es estar presente para los hijos? ¿No? O sea, ¿qué es estar presente para los hijos? Muchas veces pasa que hay muchas mamás que, a ver, y acá no hay que juzgar tampoco, ¿no? Porque cada uno creo que hace... pero no juzgamos. Tal cual. Porque cada uno hace lo que puede con la realidad que tiene. Tal cual. Pero también, y acá yo sí dejé mucho porque de repente, ¿cómo hiciste con la cafetería con tus hijos? No, se resignan muchas cosas, muchos sacrificios. Se resigna mucha gente, muchos miedos ajenos por seguir tus sueños, ¿no? Entonces, ¿qué? No es tan fácil, no, porque tenés que afrontar muchas cosas que nadie te las enseña porque en los colegios no te enseñan eso, en la universidad tampoco. El que emprende se encuentra con que empezás a hacer tus propios caminos, seguir tus pasos, dejando cosas atrás. ¿Qué cosas? Cosas de tus padres, tus hermanos, amistades, un montón de cosas para ir en un camino. Que en el caso era mi sueño, una mamá presente. Pero que una mamá presente, para mí, pasa algo en el colegio de los chicos, yo voy a estar. Primer día de clases, yo voy a estar. Y así, sucesivamente. Lo que fuera, no importa. Pero uno está. Entonces, no es fácil lograr eso en la estructura social que hoy por hoy hay, de que uno trabaja por ahí 8 horas en una empresa, y es todo un tema, ¿no? Estar el primer día de clases de sus hijos, pero son decisiones. Por ejemplo, yo creo que sí podría haber elegido trabajar 8 horas para una empresa o lo que fuera. Yo soy muy tajante con eso, porque siempre lo vi desde chiquita muy duro para mí, que siempre quise ser mamá. ¿Y cómo hace uno? ¿Cómo está presente con los hijos? Ajá, pero ¿qué pasa? Cuando emprendes, muchas veces decís, el tiempo que le estoy dedicando a mi emprendimiento. ¿Y mis hijos? Y mis hijos, bueno, hay etapas, ¿no? Porque en realidad cuesta muchísimo, o al menos a mí me costó muchísimo equilibrar, y al día de hoy me cuesta mucho equilibrar todo un negocio para al final del día poder estar con mis hijos. Pero no es al final del día. ¿Por qué? Porque hoy, después de 1 año y medio más o menos, logré estar. Hay una amiga mía que cuando yo estaba empezando el negocio, antes de alquilarla, justo cuando alquilé la casa, yo venía, no sé qué, el emprendimiento, y ella me dijo, para. Porque los chicos, el parque, mis hijos, yo puedo llevarlos a la cafetería, estoy con ellos, y me dijo, no. ¿Por qué? Cuando vos trabajás y estás con tus hijos, terminás en el límite de no estando ni presentes para ellos, ni presentes para tu trabajo. Entonces, y eso me quedó grabado. Dije, wow, porque es verdad, ¿cómo podés vos estar presente en tu propio trabajo si están tus hijos ahí? No, espera que estoy trabajando. No, espera que estoy trabajando. Si tanto esfuerzo te creó ese emprendimiento, ese futuro negocio, pero están tus hijos y es difícil equilibrarlo. Eso yo lo escuché, me quedó grabado. Y que a veces confundimos el estar al lado de ellos como estar presente. Tal cual. Cuando si tú estás trabajando no le estás prestando nada de atención y es no, como no estar. Y además, y ellos lo ven, ellos lo absorben, ellos mismos te dicen, estás con el celular, y claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Después uno va tomando, ¿no? Todas las poca experiencia las va tomando y trata de llevarlas al objetivo final, que es el ser una mamá que trata de estar presente con sus hijos. Entonces, todas las decisiones del negocio empiezan a ser en pos de eso, ¿no? Al menos en mi caso. Obviamente el negocio tiene etapas. Hay etapas en donde, hoy hay que estar. ¿Por qué? Porque hay que estar. ¿Para qué? Para que en 6 meses vos puedas estar realmente con tus hijos del modo en que siempre te visualizaste. ¿Cuesta? Sí, claro que cuesta. Pero eso también es mucha conversación con los hijos. Ahí hay una comunicación en donde, por ejemplo, a mí me ha pasado con mi hija mayor, de decir, hoy mamá tiene que estar acá, tiene que estar en el trabajo, pero no para poder después estar el fin de semana con vos, o, ¿me entendés? O no, o que vos puedas venir y mamá estar tranquila, poder ir al cine juntas, no sé. Pero en el mío, en la gastronomía, es muy demandante,
es un negocio grande de repente, ¿no? Se crece y hay que responder a eso. Claro. Y también hay que responder a los hijos, a la familia, a la comunicación, al tiempo que ellos realmente necesitan. Todo eso se aprende a prueba y error. Nadie nos enseñó a ser mamá o papá emprendedores, ¿no? Pero creo también que la comunicación con los hijos, en este estar aprendiendo a tener un estilo de vida que no está en libros. No está en libros, ¿no? No te lo enseñan en el colegio, como dije, no te lo enseñan, ¿no? No estamos preparados para aprender a desarrollar negocios acorde a nuestros sueños. Es muy poca la gente que sacrifica todo eso en pos de eso, incluyendo los niños, ¿no? Claro. Y por ejemplo, entre los retos que en este tiempo que ya tienes año y medio con la cafetería, digamos, ¿cuál ha sido ese reto más complicado entre ese equilibrio familia, niños, pareja? Más o menos. Sí. Los retos, la comunicación sana, tanto con la pareja como con los niños. A veces uno se ahonda, o sea, se va de lleno al emprendimiento, al negocio, y se olvida, ¿no?, para qué estaba el negocio. O para qué estaba el negocio. La finalidad, digámoslo así. Tal cual. Y en la rutina también, ¿no? A veces la rutina le debe pasar a mucha gente, la rutina, tac, 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 tac. Dice, hey, hay que parar, hay que saber comunicar, hay que saber hablar con los hijos, con la pareja, con el esposo. Esa comunicación a veces cuesta y hay que encontrarla, ¿no? Sobre todo cuando hay trabajos demandantes, ¿no? Porque a veces hay negocios que te prestan para una cosa y hay negocios que te prestan para otra. Bueno, la comunicación hay que buscarla. Entonces a mí sí, y además que yo soy una persona que comunica, a nivel comunicación me cuesta, me parece eso, ¿no? Un reto grande es el tema de la comunicación. Hay que aprender a transmitir lo que uno como emprendedor siente, ¿no? Y en pos de qué son los objetivos. Otro reto, los miedos ajenos. Me ha costado mucho como callar a veces los miedos de los otros. Dejar de escuchar esas voces que te repiten. Hay que escucharlas, pero hasta qué punto no, porque al fin y al cabo yo me hallo en otra estructura, que es esta, que es una estructura de estar constantemente decidiendo en pos de formar un estilo de vida que pueda estar con lo que yo más valoro, que son los chicos, el tiempo de calidad, ¿no? Tiempo de calidad. Pero bueno, para lograr eso, hay un montón de cosas, ¿no? Pero sí, los miedos ajenos, miedos familiares, de la parte económica, ¿no? La estabilidad económica es muy importante porque el futuro, de repente... Al arrancar el emprendimiento, ¿sentiste ese apoyo quizás de la familia? Tanto como brigante, algo difícil. Es que no tienes un círculo cercano, digámoslo así. No están los abuelos, los tíos, sí, quien te ayuda. Sí, quizás la situación tuya con tu esposo que era piloto o que sí, es piloto, sí. También creaba una dinámica familiar compleja porque él estaba, no estaba, era un horario complejo. Sí. ¿Quién se queda con los niños? ¿Cómo ese proceso realmente sientes que ya está superado, digámoslo así, pero cómo lo fuiste llevando? Uno se va adaptando, pero también uno va absorbiendo, ¿no? O sea, en la adaptación uno por ahí recae con muchas cosas, ambas partes, pero por eso, repito, es fundamental la comunicación, para con todo, para con los niños, como para con la pareja, como para el mismo personal con el que está trabajando, es fundamental. Porque cuando uno cambia, o sea, cuando cambia la ecuación de estar en la casa, con todo, ¿no? Con el trabajo que ya estaba de antes, el trabajo de mi esposo, ya estaba de antes, pero cuando cambia la ecuación, cuando yo salgo a poner mente en un proyecto nuevo y recalcular con los chicos y los horarios de los chicos, o sea, cuando empieza todo ese cambio, uno también empieza a darse cuenta que tiene que trabajar cosas de uno y en pareja también, ¿no? Hay que trabajar mucho en pareja. Diría que no es fácil, que se puede, sí, pero siempre volviendo a lo importante, es decir, bueno, ¿hasta dónde llega el sacrificio, no? Porque a veces uno va con toda, bueno, hay que bajar, a veces hay que bajar y volver a lo importante, que es
nada. ¿En pos de qué se hace todo este esfuerzo? ¿Y qué te hace por lo menos entender, hey, estoy en automático, debo parar? Cuando hay un llamado de atención de los niños, Ok. cuando hay un llamado de atención de la pareja, cuando hay un llamado de atención de salud de uno, cuando te das cuenta que tampoco... que a veces hay cosas que son necesarias, pero que se pueden hacer de otra manera, ¿no? Que se pueden hacer de otra manera. Y también a veces tiene que ver mucho con la personalidad de uno, de que a veces uno se autoexige en pos de algo, pero que ahí sí, hay que escuchar a otras personas que digan, hey, vamos por el mismo camino, pero de otra manera, ¿sí? Empecemos a compartir opiniones. No es fácil a veces hacer eso porque por lo general el que emprende es porque tiene mucha voluntad para un camino, ¿no? Sabe y va en pos de lo que cree. Ajá, ¿y cómo haces para absorber otros consejos, otras opiniones, otros miedos, ¿no? ¿Cómo haces para aceptarlos y validarlos? Cuesta muchísimo. Claro. Entonces sí creo que en esto de ser mamá, de ser esposa, de ser emprendedora, es muy importante escucharse a uno mismo, pero también saber escuchar al otro o a los niños. Por ejemplo, vos me preguntás eso y yo digo, no, sí, los llamados de atención vienen por nuestros hijos también. A veces ese párate viene por los niños. Porque los niños comprenden mucho, pero también sienten mucho y a veces no lo dicen. O te lo dicen de una manera que nosotros, si no la vemos, ya está, es como volver a lo mismo. ¿En pos de qué estás trabajando tanto? ¿No? ¿En pos de qué estás ganando plata? ¿En pos de qué? A veces creo yo muchos papás y muchas mamás no están en ese diálogo con los niños, ¿no? Okay. ¿En pos de qué estamos trabajando? ¿En pos de qué? ¿En pos de qué? Y quizás ese diálogo interno, porque al final es eso. Ni hablar. Estoy trabajando por algo bueno para lo que hablábamos hace poquito. Estoy trabajando por estar con mis hijos, y al final no estás ni mentalmente, ni en el emprendimiento, ni los involucras, ni estás pendiente. Ni con uno mismo, que eso es fundamental. Lo hablaba yo con mi mamá ayer y dije, hey, antes mucha gente trabajaba por la seguridad económica, que me parece importantísimo. Esa estabilidad económica es fundamental, porque si no se empiezan a deteriorar varias partes, ¿no? Es fundamental. Hay que empujar para eso, hay que visualizar eso. ¿Pero estás disfrutando el trabajo? ¿Estás siendo vos? ¿Estás siendo vos? ¿Es acorde a un proyecto de vida? Y la vida es una. ¿Estás siendo en pos de eso? Tus hijos, ¿cómo te reciben cuando llegas a casa después de trabajar en un trabajo donde no te hallas, donde no sos vos? Entonces, esa reflexión es importante hacerla. Yo trato de vivir en pos de eso, que me cuesta muchísimo. Porque no todo es de color de rosas, la verdad. Pero si a mí me preguntan, Lucía, ¿vos disfrutás de las decisiones que tomás? Sí, la verdad que sí. ¿Con miedo? Sí, claro, con muchísimo miedo. Porque no tengo nada asegurado. Nada, más que mis decisiones. Que son acorde a eso, a errores, a aprendizaje. A la experiencia también. Ajá. Pero sé que son coherentes a lo que yo trato de ver como mi sueño, ¿no? Que es, bueno, esto me cuesta muchísimo, pero si mi hija se enferma una semana, yo voy a estar. Eso es fundamental y me lo agradezco, trato de agradecérmelo. Porque muchas veces lo que me pasaba a mí antes era que yo y siempre, viste, no. Y después, hey, mira todo lo que logré, aunque me cuesta muchísimo al día de hoy lograr hacer crecer un negocio, pero estoy con mis hijas cuando me necesitan. Y eso para mí es, ¿me entendés? Como es como un cariñito para mí. Es el propósito, es la meta, lo estoy logrando sin darme cuenta. Sí, que cuesta, sí, claro, sí. Cuesta mucho trabajo personal, cuesta mucho trabajo de introspección, pero a veces es bueno parar y decir, hey, las decisiones me sacrificaron algunas cuestiones, pero mira, estás con tus hijos, podés. ¿Qué va? Yo creo que de eso se trata un poco, al menos en mi caso, ¿no? Y por ejemplo, hablando un poco de mentalidad, ya dices que trabajas más en el tema del agradecimiento, que muchas veces uno da las cosas por sentado y no se da cuenta que quizás lo que estás viviendo hoy es lo que estabas pensando hace
Sí. 1 año, 2 años y dices, wow, lo he logrado, pero sin embargo hoy, en el presente, nos seguimos exigiendo en ese propósito a futuro, pero no nos damos cuenta que hoy estamos ya logrando lo que queríamos inicialmente. Quizás no se llame avaricia, no se llame, digamos, es que quieres más, por supuesto, pero Sí. hasta qué punto dices, me freno, estoy allí. Ese proceso de trabajar en tu mentalidad, de trabajar, ¿lo has empezado a hacer como formalmente? Sí. Sí, yo me encontré, siempre leí sobre trabajo personal, siempre. Me encanta. ¿Qué pasa? Yo no tengo absolutamente nadie de mi entorno que tenga el chip loco, me digo loco porque es que yo en alguna época era como la loca, de ese chip emprendedor. Y es muy difícil lograr una motivación cuando nadie de tu entorno valida lo que vos, se te ocurre una idea y la idea por ahí realmente no tiene nada que ver con lo que uno conoce. Es salir completamente del estándar de seguridad económico, estándar de dónde uno vive. Bueno, tú lo sabrás, tú vives en la playa y estás tratando. Entonces, a veces cuando uno no tiene ese entorno, ¿qué hacemos? ¿Estoy loca? ¿Me acomodo Si te sientes yo? fuera de grupo, o me Ajá. acomodo y no logro lo que quiero, Y eso fue o... siempre. Entonces, ¿qué hago? Tenía 2 opciones. O me acomodo yo a esa estructura, yo sabía que por ahí no era, o trato de empezar a ver cómo se puede hacer. ¿Qué me dio mucho empujón? La cantidad de libros que me leí de trabajo personal, pero no trabajo personal de negocios, no. De todo un poco, o sea, realmente de todo un poco. Porque ahí te vas dando cuenta para qué uno realmente vive, ¿no? O sea, y que las decisiones empiezan a hacer acorde a cómo vos te vas conociendo, ¿no? Uno no termina, es muy difícil que uno se conozca y diga, yo nací para esto, no sé, no sé. Suerte el que de un día para otro lo sabe, pero a mí me llevó mucho tiempo de trabajo personal, sola, con mis libros, de decir, es por ahí, con muchos miedos míos y miedos ajenos. Entonces, a eso fui, digamos. A mí me pasa con mi esposa que ella tiene un don. Uh-huh. Ella se acuerda de todo, citas al pediatra, cuál es el remedio, cuál es la dosis. Me preguntas a mí, por más que trato de involucrarme, se me olvida. Mi mente, yo ahorita almorcé y no sé qué almorcé. Entonces, ella sin duda ha logrado una capacidad de llevar muchísima de la carga mental en torno a la bebé. Uh-huh. Yo estoy listo para hacer la pañalera, estoy listo para meter las uvitas, pero pregúntame cuál es el remedio, no me sé ni siquiera para mí. Entonces, hay un tema quizás con las mamás que lo veo muy común, es que las mamás tienen una capacidad para estar pendientes del negocio, del trabajo, de la casa, de qué hace falta en la nevera, de qué hace falta para los niños, de si es la clase de fútbol, si es la clase de matemática, cómo se llama el profesor, el director, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo tienen esa habilidad y cómo lo manejan? Porque al final sí, es parte también de ese proceso de pareja. Y yo digo, yo no soy perfecto, pero trato muchísimo de estar no solo presente para mi hija, sino para mi esposa, porque creo que es importante. Pero sin duda, a veces por más que lo intento, la carga se me lleva. Yo a veces digo, mi rol es tratar de generar dinero para que la casa esté tranquila, más allá que mi esposa trabaja a la par conmigo. Pero esa es como mi mentalidad. Estoy pendiente de mi niña, lo que sea, pero sin embargo nunca logro igualar la carga mental y como, ¿cómo lo hago, gorda? ¿Cómo te puedo decir? Ella no lo sabe. Ella, ¿qué? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Mira, a mí particularmente me cuesta mucho, sobre todo por lo que hablamos del cambio que yo hice, ¿no? Yo siempre estaba en la casa, normal, no sé qué, todo normal, todo fluye. Cuando uno empieza o cambia de trabajo o adquiere un proyecto nuevo, lo que fuera, ahí empiezan algunas cuestiones, ¿no? Que hay que adaptarse. Ya de por sí la mujer tiene las redes neuronales mucho más diversas. No sé si lo estoy diciendo bien, pero mucho más desarrollada. Tiene muchas más conexiones que el hombre. Eso es neurológico. A mí siempre me gustó la parte de neuromarketing. Ahí te das cuenta cómo la mujer puede, en el mismo espacio,
pensar en muchas cosas al mismo tiempo y resolverlas también, ¿no? Es practicidad. Pero bueno, justamente creo que tiene que ver con eso. No sé el hombre en ese caso, pero es más bien más tipo de apartes, ¿no? La mujer puede... Pero bueno, yo creo que el tema está ahí, la carga mental. La carga mental, cuando vos estás trabajando, cuando vos estás tratando de que todo fluya con el colegio de los niños, con el aprendizaje, con la casa, con el orden de la casa, cumpleañitos, etcétera, etcétera, tiempo con la pareja, ¿viste? Como se empiezan a sumar cosas, que ahí volvemos a lo mismo. Para mí es la comunicación. Porque la carga mental, ¿quién la lleva? ¿El hombre o la mujer? Yo creo que los dos. Sí. Porque cada uno desde su individualidad y de sus facilidades y de sus preocupaciones cargan con cosas. Pero es que si esa carga no está unificada entre los dos, si ella es muy buena o si la pareja es muy buena para otras cosas, fortalezcamos eso. Y si el otro es muy bueno para otras cosas, lo mismo. Pero bueno, siempre si hay un proyecto en común. A mí, particularmente, siempre me cuesta. A mí me diagnosticaron TDAH. Entonces, claro, a mí todo eso me cuesta. Me cuesta organizarme con... Pero soy muy práctica. Muy práctica. Listo. Se terminó. No. Pero al final del día uno sí tiene la carga mental. Tiene la carga mental, pero la carga mental creo que se da también por lo que uno calla, ¿no? Por lo que uno no expresa. Por lo que en la pareja se da por sentado, cosas que a veces es mejor conversarlas, dialogarlas, comunicarlas, nada más que eso. Yo creo que ahí está la carga mental, porque a veces uno tiene muchas fortalezas para algunas cosas, como es el caso de tu esposa, pero a veces que ella tiene carga mental por ahí. Así como la he tenido yo y como sé que hay muchísimas mujeres que las tienen, porque algo que me dio la cafetería es conversar con todas las emprendedoras, con todas. Yo conozco todos los días mujeres emprendedoras que hablan conmigo justamente sobre cómo hiciste ese clic para poner el negocio. Porque ideas hay muchas, pero hay muchas que no se animan por miedos ajenos, no miedos de ellas, miedos ajenos. O miedo de uno mismo a veces sí también. Entonces, sí, uno carga con eso, pero bueno, para mí es eso, ¿no? Es hacerlo, pero es comunicarlo, no cargar, no tratar de sobreestimar eso. Hoy tenemos muchísimo, las mujeres y los hombres también, porque creo que se creció en una sociedad donde se da por hecho que el hombre provee y la mujer, pero la realidad es que a veces la mujer necesita también que el hombre no solo provea, sino que el hombre acompañe y que minimice esa carga mental que tiene la mujer. Y muchas veces el hombre también necesita que la responsabilidad y esa carga económica que naturalmente se dio, ¿no? En la sociedad y que a veces la mujer pueda comprender eso también, ¿no? Que diga, hoy vos sos el sostén, pero yo te doy un hombro. Pero a veces el hombre tampoco lo puede comunicar. Entonces, es difícil, ¿no? Eso es muy difícil porque venimos de culturas donde romper esos esquemas lleva a mucha comunicación con las parejas. O sea, demasiada tiene que ser. Y son esquemas todavía que siguen tan profundos en cómo vivimos, cómo fueron. Claro, no solamente con la pareja, con las familias. Que porque tu pareja viene de una familia. Y vos venís de una familia. Entonces, ¿cómo es el diálogo cuando vos sabés que vas para otro lado? Que es como, ¿viste el patito que no encaja? Que lo tuyo es emprender. Y que en ese emprendimiento, en ese desarrollo, no hay ni éxitos ni fracasos. Uno está constantemente caminando en pos de un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que te da paz. Tiempo con los hijos para mí es paz. Yo lo disfruto, yo paro el tiempo. Yo a veces veo a mis hijos despertarse y paro el tiempo, digo, y lo veo y digo, yo puedo. Yo lo estoy viendo. Y dejo pasar unos 20 minutos hasta que lo despierto y juego. Eso para mí es todo. O sea, entonces, claro, uno dice, bueno, el que emprende, ¿está todo sentado? No. Yo, por ejemplo, tengo este negocio. ¿Es un éxito? No, claro. ¿Puede ir bien? Buenísimo. ¿Puede ir mal? Claro que sí. Pero es un paso más al estilo de vida que yo quiero. Es un paso más. Y que depende también la manera en que veas el éxito, porque al final el éxito para ti es distinto que el éxito para mí, no, es distinto del que te observa detrás de la pantalla y dice,
hey, esta persona puede ser o muy exitosa o es un fracasado. Tal cual, tal cual. O sea, eso también, ¿no? Que es el éxito, pero el éxito también tiene mucha connotación cultural y social. Pero ahí está el tema de trabajar uno mismo, ¿no? En mi caso fue con los libros. Me encanta leer mucho eso. Entonces, ¿qué es el éxito para vos? ¿Qué es lo que te da paz? ¿Cómo te sentís cómodo? Porque este puede ser el primer negocio de muchas decisiones que llevan a, ¿no? Porque de acá a mí nadie me puede decir que yo en 1 año y medio no aprendí. Uy, me llevo de todo, porque me llevo experiencias de clientes, me llevo experiencias mías, experiencias con... Pero ¿a qué voy siempre? Vuelvo a lo mismo. Que trato de frenar todo y sí, yo estoy disfrutando de mis hijos. Hay momentos, ¿no? El día... Pero sí, yo puedo porque todo va en pos de eso. Y dijiste algo valioso, que al final creo que cuando uno tiene un propósito, muchas veces no importa cuál es el camino. Hoy puede ser la cafetería, mañana las cosas artesanales, sí. Pasado vendes cambur, pero al final tú sabes que quieres llegar ahí. ¿Cuál es el camino? En algún momento eso definirá, pero teniendo esto sí. Como una meta real y el propósito final, puedes agarrar cualquiera de los caminos. Algunos serán buenos, algunos serán malos. Siempre es una práctica ensayo y error, digamos así. Y vas aprendiendo. Eso. Porque uno también se va conociendo. Yo, por ejemplo, en este negocio, creo yo que nunca me hubiese conocido tanto a mí misma, ¿no? A mí misma, por más que te lo digan, por más que te hagas libros, que hagas terapia, qué sé yo. Creo que nunca me conocí tanto a mí misma con mi proyección de vida que lo que me dio esta experiencia. Y este negocio para mí, si bien lo amo, digamos, me es muy difícil, pero lo amo, es una etapa que puede perdurar, pero es una etapa en 1 año y medio donde yo aprendí muchísimo y espero seguir aprendiendo hoy por hoy en FICA, en 15 FICAs, no sé, ¿me entendés? Uno no sabe, pero las decisiones empiezan como, viste, como siempre a ser constructivas, por así decirlo, ¿no? O sea, hoy por hoy yo tomo una decisión en pos de la experiencia de 1 año y medio. De 1 año y medio y no, toda la vida para atrás, pero no, uno emprende para eso. Y sabiendo que te vas a equivocar. Obvio. Y entendiendo que esa equivocación no es un fracaso. No, de ninguna manera. Aprendí de esto y lo voy a tomar en cuenta para el futuro. O sea, son lecciones que yo tomé con desafíos importantísimos, ¿no? Porque, y si yo no tengo el tiempo con mis hijos que hubiese querido, ¿qué hacemos? Pero lo tenés que vivir. Hay que vivirlo para tomar decisiones realmente que hagan a tu vida. No a la vida de los libros del colegio, no a la vida de tus padres, no a la vida de tu pareja. Sí, tiene que haber una comunicación, pero yo creo que en el caso de las familias que emprenden, o cuando uno emprende y el otro no, si hay esa comunicación y si cada uno en su lugar logra cada día ser mejor, pero ser uno mismo, ¿no? Claro. Ser uno mismo, uno en su profesión que eligió y otro en su profesión que eligió ser uno mismo, o sea, creo que por ahí es. Hay muchas veces, a ver, lo digo porque escucho mucho de mis clientes, es que eso es algo lindo, ¿no? Porque que están en trabajos y que no son uno mismo, que no lo eligieron, ¿no? Que no lo eligieron. Entonces, ahí hay un tema muy fuerte, porque es que si vos no lo elegís, estás yendo para crecer como persona, para crecer uno mismo, y si encima tienen hijos, pucha, se empieza a complicar todo, porque entonces, creo yo, es súper difícil. Obviamente, hubo así muchas familias, matrimonios, etcétera, que crecieron y fueron felices. Bueno, pero no es el caso de muchos, ¿me entendés? No, es la excepción de la regla, al final. Es como, al final pasa un poco lo que acabas de decir. Hay una frase de esas que se dicen, lo que no cambias lo eliges. Y hay mucha gente miserable en sus trabajos que se queja todos los días porque no tiene tiempo con sus hijos y por mucho miedo no lo hace pensando en qué puede suceder. Pero al final lo que haces es prolongar un problema que quizás mañana te botaron del trabajo y pudiste haberlo hecho antes. Sí. Y realmente no eres feliz. Entonces eso te causa estrés, te causa problemas de salud, te causa problemas de familia, separación de la pareja, situaciones complejas. No, tal cual. Simplemente por no tomar una decisión a tiempo. ¿Y qué más es valioso también aún, o más preocupante? ¿Qué le comunicas a tus hijos? O sea,
qué tipo de vida están viendo tus hijos en lo que vos llevaste, ¿no? O sea, ¿fuiste feliz en tu maternidad o en tu paternidad? A mí si hay algo que me gustaría que mis hijos tengan, es decir, hey, mamá estaba re loca, pero mamá disfrutó de cada paso que dio. Sí, obviamente, con muchos miedos, mucha preocupación, pero había coherencia en su proyecto de vida, ¿no? O sea, había una coherencia, había algo que era más fuerte que ella y que lo escuchó y fue a eso. Y quizás que también te ven, porque ella está buscando sus sueños, entonces yo también debo hacer lo mismo. Obvio. Porque cuando está encerrada en esa burbuja negativa de el trabajo es malo, el dinero es malo, todo es malo, eso es lo que aprendemos de chiquitos y tenemos ese... y viene un poco a ese comentario que había dejado antes de los miedos añadidos, los miedos de las otras personas, que a veces no nos dejan seguir adelante pensando en los miedos que no son nuestros. Eso, ya que también, y entiendo que es un problema general, muchos emprendedores nos da miedo dar el primer paso, sí. Nos da miedo mostrarnos en cámara, nos da miedo porque se burla la gente o te dice todo lo negativo que puede pasar o nadie cree en ti o no tienes amigos que construyan contigo y te sientes solo. Sí. Entonces, en ese aspecto, que noté que lo has repetido varias veces, ¿cómo has superado esos miedos? ¿Cómo dijiste, voy? Los libros fueron una cosa. Sí. ¿Sientes, pensando que eres una mamá que está viendo esto, sientes que hay alguna manera de decir, voy porque es por mí, por mis hijos, por mi familia, no puedo prestar atención a más nada de esto? ¿Tengo mi objetivo? Mira, yo voy a hablar porque también aprendí, ¿no? Si bien seguí lo que yo sentía que había que seguir, que es apostar a un desafío completamente desconocido, ¿no? Porque es que tiene muchos riesgos, pero lo seguí. Pero también aprendí que si hay miedo, hay muchos miedos que son tuyos y que son válidos, ¿no? La cuestión económica es muy válida, esa preocupación. La cuestión de equilibrio familiar también es válido. La cuestión, si sos capaz de desarrollar un negocio, un emprendimiento, ¿sos capaz o no? ¿Me entendés? Hay muchas cuestiones que pueden ser miedos de uno, hay otras que son miedos de otro. Si en el caso el miedo es de tu pareja, hay que escucharlo, me parece. Hay que escucharlo y hay que tener una comunicación ahí muy madura. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos en la madurez de poder comunicar, ¿no? Ni de escuchar a veces. No, a veces si nosotros no, como emprendedores, no somos capaces de escuchar al otro, hay un problema que, a ver, lo digo porque lo aprendí. Es importante que en una estructura familiar se escuche en pos de. Pero también es muy importante escucharse uno mismo, porque es que por más que vos valides a la pareja o valides a tus padres o valides a tus amistades, por más que vos puedas comprender sus miedos, hay algo en vos que te dice, hey, escúchalos, trata de ver cuál es el mejor camino, pero no dejes de escucharte a vos mismo, no te pierdas en sus miedos, no te pierdas en tus propios miedos. A ver, uno cuando salta, ¿no? Cuando hace ese clic de que uno puede y que empieza a tomar decisiones y buscar recursos para lograrlo, es muy difícil hacer ese clic a veces, porque callaste un montón de miedos tuyos, ajenos, tal. Pero, repito, no hay que, no los escucho, no. Hay que escucharlos y equilibrar y comunicarse. Yo he tomado decisiones por ahí, no sé si por mi personalidad o porque ella era muy latente en mí la necesidad de ser emprendedora, ¿me entendés? De conocer ese campo. Me encanta, o sea, me encanta. Me encanta lo que es el emprendedurismo. Por eso a mí me pones en donde sea y vamos. Sí, o sea, no para. Pero bueno, no es poca cosa a nivel familiar validar los miedos del otro. No, o sea, me parece fundamental. Fundamental. Y también validar lo que son las preocupaciones a futuro, ¿no? Y proyectos a futuro. No solamente los miedos, sino el proyecto a futuro de los dos. Como pareja. Ajá, como pareja. Porque a veces dices, bueno, uno emprende. Ajá, pero ¿cuál es tu proyecto personal tuyo?
¿Va de la mano o no va de la mano? Porque emprender no es fácil. La otra persona cree en lo que es salir a buscar un negocio acorde, o hay que tener ahí un equilibrio, y si no, bueno, hay que hablarlo mucho realmente, porque, y más si hay hijos de por medio, ¿no? Pero bueno, acá no hay que juzgar. ¿Por qué? Porque uno se va conociendo día a día. No, y es parte de que al final, si la otra persona no entiende lo que estás haciendo, no entiendes por qué estás centrada en esto, sea hombre, sea mujer, sea esposo, esposa, es difícil llevar el proceso a cabo, porque al final te produce problemas. Y parte fundamental es la comunicación, es entender, hey, quiero emprender esto, me vas a apoyar, necesito tu apoyo, porque también es parte de el apoyo que uno tiene que tener, y el respaldo hacia tu pareja es recíproco, es dándolo y dándolo. Sí. Más allá de si a ti te gusta más el trabajar en una oficina, pero yo quiero emprender, porque quiero montar mi propio negocio, ese respaldo de la pareja es fundamental, por el bien de la pareja, por el bien de los hijos, que también luego No, tal cual. ven cómo esa pareja da el ejemplo y se relaciona en torno al proyecto, ¿no? Sí, a mí algo que vos decís, o sea, tal cual, porque también pasa, o le pudo haber pasado a muchas mujeres u hombres que por ahí quieren emprender y no están recibiendo ese respaldo fundamental de la pareja. Por ahí, porque uno no se lo pudo comunicar, o porque estructura social, no a saber. Pero, por ejemplo, también es hermoso cuando el otro te apoya. Claro. Porque para el que quiere conocer lo nuevo, que tu pareja te diga, vamos, es algo, o sea, es como, wow. Yo digo, a mí cuando yo empecé el emprendimiento, con muchos miedos por ambas partes, pero Gustavo me apoyó. Y él, yo creo que comprendía el 20% de lo que estaba pasando por mi cabeza, pero dijo, bueno, vamos. Entonces me parece eso súper lindo en lo que son las nuevas, digamos, posibilidades, ¿no? De encarar un proyecto de vida. Tener un apoyo del otro es, wow, o sea, es bueno. Pero esa comunicación y ese apoyo tiene que perdurar también, ¿no? Porque entonces después también viene la carga mental que vos mencionabas hace un rato. Sí, bueno, pero taca, pasa el tiempo y hay que volver a comunicar, ¿no? Hay que volver a decir, bueno, ¿con qué estás cargando vos? ¿Con qué carga el otro? ¿Con qué cargan nuestros hijos también, no? Cargan con presencia, cargan con ausencia. ¿Qué estamos nosotros logrando y qué no estamos logrando, ¿no? En todo lo que es este mundo emprendedor. Porque sí, hay muchos libros de emprendedurismo, hay muchos de familia, sí, pero hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo, hay que ser también extranjero, ¿no? Y vivirlo. La práctica, sí. No, obvio. Y además porque a medida que uno va, que justamente lo hablábamos hoy, a medida que uno va creciendo como padres, creciendo como esposos o esposas, va creciendo como persona. No siempre los objetivos y situaciones son las mismas. Hace 5 años, no sé, por ejemplo, una pareja que está hace 8 años juntos, no son la misma persona después de 8 años. No son la misma persona. Hay que volver a conocerse, hay que volver a comunicarse, hay que volver a encontrarse, ¿no? Eso cuesta mucho. Hay mujeres, hablo por las mujeres porque me vienen de muchas mujeres, pero hay mujeres que después de haber pasado por situaciones, por trabajos corporativos, pero después de haber pasado por la maternidad, cambia sus necesidades de mujer y de persona. Dice, hey, yo no quiero que mi hija no me vea cuando se levanta y yo ya haber salido al trabajo. Yo no quiero más eso. Claro, pero no es la misma mujer que conociste hace 7 años, ¿no? Entonces, hay que volver a conocer a la pareja, creo yo, después de que algunas situaciones cambien, ¿no? Maternidad, un negocio nuevo, lo que fuera. Sí. Entonces, eso. No, y que sin duda simplemente con la llegada de los hijos, la vida da un giro 300, porque ya las rutinas no son iguales, si trabajas, si no trabajas, quién está a cargo de las cosas. Es realmente, y siendo también que tú acabas de comentar, es que esas mujeres que trabajan en los corporativos, por un lado, al hacerse madres de una u otra forma, ya como que el proceso de evolución en las empresas o en los trabajos se limita, porque tienes otro tipo de carga, y muchas veces ese proceso mental ya hace un chip de yo quiero estar con mis hijos. Una de las cosas que mi esposa siempre dice es,
yo tengo la oportunidad de estar con mi hija 24/7 por el modelo de negocio y el trabajo el que hago. Pero siempre pensamos en nuestros amigos que dicen, oye, pero es que los muchachos tuvieron que dejar a sus bebés a los 3 meses porque tuvieron que ir a trabajar. Y eso es algo que para nosotros no era una idea. Ujú. Pero todo eso se produce porque también hemos estado visualizando nuestra idea de vida tiempo atrás, no solo Claro. cuando llegan los niños. Y siento que ese proceso es difícil, ese proceso de dar el paso adelante y emprender, a mí me dio miedo, Ujú, a mi ujú. esposa le dio miedo. Pero llegó un momento en que o lo hago o me quedo así por el resto de mi vida. Seguro. Y muchas veces lo que pasa es prueba y si no, vuelves para atrás, Ujú. vuelves a tu trabajo corporativo. Y ese es el miedo que a veces, si no probaste, vas para atrás. Y te voy a decir algo, porque yo tengo mucha referencia de mujeres, ¿no? De mujeres que sienten la necesidad de emprender y de cambiar su estilo de vida para pasar tiempo con sus hijos. Lo quieren, lo necesitan, pero no pueden. Pero pasa otra cosa también. Los hombres, hay muchos padres que quieren también tener tiempo presente con sus hijos y no pueden. No pueden porque es que está la cuestión económica, son el sostén económico en muchísimos casos. Sí. Y no pueden, no están pasando tiempo. ¿Y eso por qué? Pero bueno, volvemos a lo mismo, son proyectos de vida que son muy difíciles porque es muy nuevo, ¿no? Hay muchas cosas que las aprendés viviéndolas, sabiendo que podés errarle, por así decirle, que para mí no es un error, pero bueno. Cuando está la paternidad y el hombre, no sé, acá me dirás vos, porque me imagino que... Pero no habla mucho ese tema. Yo me acuerdo en algún momento cuando hablé con mi esposo, me dijo, a mí me encantaría pasar más tiempo con mis hijos, pero tengo mi carrera. O sea, wow, yo como que me llegó muy de frente escucharlo, dije, claro, también no es solamente una necesidad de las mamás, la cercanía a nuestros hijos, la presencia, estar presente, disfrutar en serio, o sea, disfrutar, que es lo que yo trato todos los días, de parar ese tiempo y decir, visualizarme con mis hijos y wow, lo tengo acá, ¿me entendés? Claro. Los padres también. Yo creo que ahí parte un poco de ese proceso donde crecimos, esa cultura que nosotros tenemos, es que nos ven como los proveedores. Y realmente cuando la misma sociedad, porque uno se ve juzgado, a mí me pasa que yo voy a un mediodía con mi bebé al parque y veo puras o nanas o mamás. Uh-huh. El hecho de que el hombre esté es un bicho raro. Es como que es este tipo aquí, este tipo no trabaja. El que pueda ser amo de casa, Claro. en nuestra cultura es una cosa como que qué perdedor este hombre, y la mujer muchas veces se refleja que yo no puedo tener un marido amo de casa porque la que tiene que estar en la casa soy yo, y muchas veces la gente lo que quiere, la mujer quiere seguir, o la esposa, su esquema profesional, pero también es juzgada. Entonces los hombres, me aseguro que muchísimos quisiéramos más tiempo con nuestros hijos, Seguro. pero es que también las mamás les gustaría, en su mayoría, tener más tiempo con sus hijos. Sí. Entonces, al conseguir un equilibrio, probablemente el hombre dice, yo me sacrifico, entre comillas, yo voy a ser el proveedor para que ustedes tienen, pero no dudo, yo conozco muchísimos papás que les encanta estar con tus hijos. Uh-huh. Y de que la manera en que la que nos desenvolvemos o nos relacionamos con nuestros hijos es distinta versus lo que hace la mamá. Pero sin duda, el espacio que uno tiene con sus hijos lo busca. Pero siempre la sociedad, ese chip viejo que uno dice, mira, ¿qué van a decir de mí? Los suegros, los abuelos, ¿con quién te rodeas? ¿Qué es esto? Pero mismo, pienso yo, no sé, no conozco ningún caso, pero pienso, por ejemplo, no sé, en un trabajo corporativo, no lo sé, desconozco ahí porque la verdad es que nunca me lo puse a pensar, recién ahora en la conversación, pero digo, ¿y si un papá pide un día para ir al primer día de su hijo? ¿Sería algo natural o no? O bueno, no sé, y como que... La otra vez me pasó con mi esposo una cosa que, o sea, me quedé yo en el negocio con la bebé todo el día. Y lo primero que dijeron cuando llegó mi esposa, qué buen hombre tienes, el mejor papá. Y mi esposa como que, hey, yo hago esto todos los días. Sí. Y nadie me dice absolutamente nada. Sí. Y es un tema que las mismas mujeres son las que, o sea, siento yo que los hombres no estamos tan pendientes de eso, pero los comentarios generalmente vienen de otras mamás diciendo, hey, este tipo está bien, pero si tú lo haces, no sé nada, no hay ninguna diferencia. Yo digo para con mi bebé, este es un buen papá.
Ella, mi esposa, con su bebé. No, ella no es una buena mamá. Es la misma mamá. Es lo mismo. Eso muchas veces es la necesidad que tiene la mujer de decir, hey, yo también quiero compartir un poquito del crecimiento profesional, porque a veces, muchas veces, no sé si esto está dentro del podcast o no, pero digo, dentro de la temática, pero culturalmente se da mucho que la mujer acompaña, ¿no? La mujer a veces acompaña, si está bien o mal, ya es otro tema, pero acompaña la parte, digamos, que provee. ¿Qué implica eso? Muchas veces ver logros de la otra persona, ver crecimientos de la otra persona, ver sacrificios en pos del trabajo de la otra persona, pero todo lo que la mamá... A ver, esto puede pasar al revés también, ¿no? O sea, que la mujer da y el hombre esté en la casa. Pero de alguna parte calla muchas cosas del día a día, ¿no? De la crianza, de lo que es el día a día con los hijos, que no está visto y no está validado por la pareja. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa necesidad de gritarlo, ¿no? De decir, hey, qué buen marido que tenés, que llevó a los chicos al parque. Eso sí pasa mucho. Me parece que hace falta más empatía y más conciencia y que hay que hablarlo más, ¿me entiendes? Me parece que hay que hablarlo más. Y volvemos a la carga mental. No es lindo escuchar eso. O sea, vos decís, ay, sí, qué lindo. Ey, pero y todo lo que nosotras hacemos y que también queremos crecer profesionalmente, también queremos desarrollarnos individualmente, autovalorarnos, ser valoradas. O sea, ese es un tema que lo escucho muy seguido, muy seguido, por cuestiones también vienen culturales y por cuestiones que no se comunican en la casa, ¿no? Ahí tú has repetido un punto sobre el tema de la comunicación. Uh-huh. Y ese elemento es tan clave en una relación de pareja, Sí. que sin duda alguna probablemente los comentarios vienen de esposas que no están comunicando sus necesidades. Tal cual. Yo hace poco hablaba con un papá y me decía, mira, es que yo soy un equipo con mi esposa. Yo me dedico al rol de proveedor. Por ende, tengo que estar 8 horas fuera de la oficina. Pero algo que quedamos claro es que mi esposa también habla de el por qué yo no estoy en casa. Porque así como la mujer siente eso, el hombre dice, me gustaría estar mucho más tiempo en mi casa y mis hijos tienen que entender qué es lo que estoy haciendo. Pero también es parte de la esposa decir, Tal cual. tu papá le encantaría estar aquí. Tal y cual. repetírselo a los niños, Tal porque luego es, mamá, es que mamá es la mejor, es que la mamá es la que siempre está con nosotros, es que, pero hay un sacrificio del otro lado. Tal cual. Y de una u otra forma, evaluar lo mismo hacia el lado contrario. Uh-huh. Porque el trabajo de mamá es un trabajo forzado. Y quizás los hombres, en cierta manera, lo que pensamos es vamos a ser proveedores porque queremos que mamá esté allí para los hijos. Y si nadie nos dice, es que yo quiero emprender, o es que yo quiero tener un trabajo, o es que yo quiero... Simplemente somos hombres, así somos. No, yo necesito que mi esposa me diga cosas claras, porque si no me dice las cosas claras, yo supongo, y que yo supuse. Entonces, después, cuando uno lo comunica, es la mejor manera de entender realmente. No podemos suponer que las otras personas saben lo que nosotros queremos que hagamos. No. Y de ahí va ese tema, de que si tú me dices, y obviamente como esposo tratar de escuchar más, Uh-huh. de entender mucho más a tu esposa, que probablemente cuando llegan los hijos dicen, se paró toda la vida profesional, pero ¿de qué manera puedo seguir buscando mi sueño? Claro. Y es algo que la comunicación nos da. Tal cual. La sana comunicación, ¿no? La comunicación que el otro te pueda comprender. Porque muchas veces pasa en las parejas que uno cree que es una comunicación, que uno cree, pero es que por ahí a veces no hay comunicación. Pero realmente se crece con una sana comunicación. Con lo que vos dijiste, por ejemplo, yo soy el proveedor, es un acuerdo, es un diálogo en donde yo soy proveedor y tú estás sacrificando algunas otras cosas de tu crecimiento profesional, de tu crecimiento, porque estás con los hijos y eso es muy importante. El tiempo de calidad que sus hijos tengan a su mamá. Y su mamá, y en la comunicación con los hijos también, papá está, mamá está, que haya ese diálogo, que fluya ese diálogo, es sano, es lindo, es armonioso. A veces eso no se da, ¿no? ¿Pero por qué?
A veces no se da porque nadie, me parece que debiera haber más, de hecho. Me parece que si alguien en Panamá o donde escuche se siente capaz de a matrimonios a comunicarse, enseñar a matrimonios, a parejas a tener una sana comunicación, una correcta comunicación. Porque si no, ese acuerdo empieza como ¿no? a desentenderse en algunas cuestiones. Y repito, no es lo mismo tu pareja de hace 8 años que tu nueva pareja, ¿no? O tu nueva pareja, digo tu pareja después de ser mamá, de ser papá. Hay que volver a comprender. Por ejemplo, si cambian los roles, tú como padre, ¿quieres seguir siendo el sostén económico? ¿O te parece que ahora podemos ser los dos? Entonces, ¿qué volvemos a...? Eso a veces no es que no quiera estar en la pareja, a veces no tenés recursos para transmitirlo. A veces eso pasa. Más siendo extranjeros, a veces le pasa a mucha gente que no tiene los recursos. La rutina los colapsa. El estar con los chicos tampoco, o sea, tanto tiempo también hace que se pierda esa sana comunicación, que hay que encontrarla. Yo realmente escucho muchas mamás que lo único que pueden estar es en el tema de los hijos. Y están muy agobiadas del tiempo con el esposo. ¿Cómo lo encuentran? La comunicación con el esposo, ¿cómo lo encuentran? ¿Cómo lo encuentran si ya estoy cansada? ¿Cómo lo encuentran si él vino cansado? Bueno, entonces, y más cuando son estructuras dispares, ¿no? Uno emprende, el otro tiene, no sé, viene de una familia, anda a saber. Yo creo que ahí es eso, el tema de ser migrante también te trae mucha soledad. Emprendedor, migración, es un proceso solo, es un proceso donde llegas a un nuevo país, no conoces a nadie, tienes que generar nuevas amistades y muchas veces, por ejemplo, en tu caso, viniste porque tu esposo trabajaba. Sí. Entonces ya viniste bajo una condición distinta de si vivimos aquí de siempre, somos panameños y tengo ya un círculo con el que me respaldo, el que puedo conseguir cómo hacer cosas. Entonces, parte de que como migrantes también vivimos solos, viene ese miedo a cómo emprendo si no tengo quien me cuida a los hijos. Tal cual. Porque en Argentina quizás tu mamá, tu abuela, la tía podía cuidar a los hijos mientras tú emprendías. Pero llega un punto aquí que al no tener un círculo de apoyo, ¿cómo hacer? Y eso es parte. Pero de todas siento que desde mi punto de vista como hombres o como hombre, no sabemos leer entre líneas. Mamás que están oyendo esto, no sabemos leer entre líneas. Necesitamos que nos digan las cosas claras. Muchas veces queremos estar allí, pero muchas veces también se pretende que adivinemos qué es lo que pasaría. Claro. Entonces, cuando no se entiende eso, porque el hombre y la mujer somos distintos, pensamos diferente, como digo, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, a mí me dices, si tú me dices, quiero una rosa roja, yo te la traigo. Claro, hay momentos donde deberían salir la iniciativa de mí. Claro. Pero espacios como me siento sola, ya no quiero estar más con los niños o necesito un espacio para hacer algo yo profesionalmente, son cosas que hay que llevar a la mesa. Son cosas que hay que sentarse con una botella de vino o un café y conseguir ese espacio es responsabilidad de los dos. Es tratar de entre los dos entender, se van a dormir los niños, vamos a tomarnos, estemos cansados o lo que sea, a conversar un rato. Sí. Una vez por mes, una salida, lo que sea. Porque ese espacio de pareja también es importante, porque los niños saben y la pareja es la que queda. Y si no se sabe comunicar todo eso en el proceso, es ¿cómo lo hacemos? Es cómo seguimos conectando, porque al final nuestros hijos parten del amor. Y si ese amor no se sigue dando, ellos empiezan a ver o a reflejar el poco amor que hay en una pareja en su futuro amor. Tal cual. No, tal cual. Y si no, o por ahí la poca comunicación, porque la comunicación se da en varios términos también, ¿no? A veces pienso yo, un gesto es comunicar, o sea, digo, como te ven tus hijos. Gestos o una comunicación que se puso en la mesa en la noche anterior, después tiene una repercusión al día siguiente, ¿no? O sea, linda, porque conoces un poquito más a tu pareja, ¿no? Tu pareja te dijo, hey,
ponele, en el ejemplo que vos pusiste, ahora yo quiero tiempo de mamá, sola, perdón, tiempo mío de desarrollo personal. Si está validado, ¿no? Si estuvo esa comunicación, pero tu pareja te lo validó, entonces creo que uno se levanta mejor al día siguiente y digo, wow, estamos creciendo como personas, porque lo pude decir, porque hay que decirlo. Si hay algo que a mí, que ahora estoy trabajando, al menos en mi experiencia, es eso, es la comunicación. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a decir, hay que aprender a comunicar. No, la gente no habla de eso. La gente, creo yo, no habla de la comunicación en la pareja. Y mucho menos cuando tienes hijos. Va. Pero la comunicación en la pareja me parece que es la base de todo, porque a través de ella estás conociendo. Yo, por ejemplo, ¿no? O una mamá, sí, que calla todas las labores del día y da por hecho, y el hombre también, y da por hecho, todo se da por hecho, todo se da por sentado. ¿Cómo no? ¿Hasta qué punto uno puede sostener un momento eso? donde explotas. Explotas y los chicos están ahí y wow, o sea, no, hay que comunicarse, hay que... Y ahorita, por ejemplo, que acabas de decir que estás trabajando en lo que es la comunicación, Sí. ¿cómo estás llevando eso? ¿Cómo estás llevándolo hacia la pareja, hacia los hijos? Porque siento que es parte también, no es solo comunicarse, sino es cómo hacerlo dependiendo de quién es el receptor. Que la pareja es una cosa, los niños de diferentes edades es otra. ¿Cómo estás compaginando eso ahorita como en tus días, ya viendo que estás entre tu emprendimiento, los pequeños, etc.? Primero, conociéndome a mí, o sea, siempre priorizando mi autoconocimiento. Es muy difícil poder conocer algo que vos no lo sabés, ¿entendés? Que a mí antes me pasaba por ahí, o sea, y le debe pasar a muchas personas. Querés comunicar algo, pero tenés una nebulosa, ¿me entendés? Querés algo, pero no sabes. No. Y eso lleva muchas veces a la frustración. Entonces, primero trato de ver realmente, de ver mis necesidades con claridad, ¿no? Trabajar mucho eso, estar constantemente yo autocriticándome en un buen sentido, ¿no? Hey, es por acá, sí. Y una vez que vos tenés esa conciencia de que vos necesitas esto, bueno, recién ahí lo podés comunicar. Porque entonces lo comunicas también de otra manera, ¿no? Si uno no tiene claro qué quiere en la vida, pienso yo, que a ver, digo, uno no se levanta de repente diciendo... Ya sé qué es lo que quiero. Ajá, yo quiero emprender. ¿Sabes qué? Y todas mis decisiones van en pos de eso. No, o sea, uno no se levanta y uno pasó por muchas dudas, pasó por muchos miedos ajenos, miedos de uno mismo. O sea, es un camino. Entonces, pero si uno se va conociendo, como sea, lectura, en conocer gente nueva, en conocer gente que por ahí compartís alguna que otra idea, entonces es otra opinión, terapia, no sé, yendo al gimnasio, haciendo cosas que no son de tu rutina, porque también la rutina te lleva a tu rutina, ¿no? O sea, entonces es empezar a preguntarse por uno mismo, pero como persona, no como papá, no como mamá, a uno mismo. Recién ahí creo yo que uno es capaz de comunicar las necesidades. Y en eso estoy ahora. Entonces yo como persona, con una claridad que tengo ahora, ¿cómo me comunico con mis hijos? Bueno, de una manera, claro. Busco el tiempo, no puedo comunicarme, por ejemplo, ahora que recién llegó Pili y esto que el otro. No es lo mismo ese tipo de comunicación que yo puedo tener cuando yo sé que ya estoy 100% para ella, ¿no? Ese es un tipo de comunicación que lo valida mis decisiones anteriores, ¿no? Porque puedo, porque estoy tranquila, porque me siento en paz. Con mi pareja, lo mismo. Es una comunicación por un poco más consciente, ¿no? Más sincera. Sin juzgar. Eso también pasa mucho. A veces uno cuando comunica cree que está comunicando, pero está juzgando. Estás como ladrando. Claro. Eso no es comunicación, para nada. Pero pasa en el, creo, no sé, qué porcentaje de las familias. Estamos comunicando, pero eso no es comunicación. Eso es estar juzgando desde tu perspectiva, desde tu situación. Pero ¿realmente estás vos consciente de que querés transmitir eso o no? Porque además, en pos de que uno comunica, ¿querés transmitirle tus necesidades o querés juzgarlo? Porque estás callando muchas cosas. Entonces, ¿es una crítica constructiva o simplemente es algo para...? Creo que pasa muchas veces también a la inversa, en el caso de los hombres, cuando en algunas familias son el sostén económico. ¿Cuántas veces el hombre
por cargar con cosas que calla, por ser el sostén, no sabe comunicar todo lo que necesita realmente. Más tiempo con los hijos. ¿Cuántos hombres quisieran estar más tiempo con los hijos o por ahí dejar de tener tantas responsabilidades o tantos miedos? Pero no los pueden comunicar a las esposas o a las parejas o a los hijos. Creo que también eso también falta mucho, ¿no? Aprender la comunicación del hombre con los hijos, ¿no? Porque a veces se da mucho que las mamás son las que tienen más facilidad a... Pero creo yo que hay muchos hombres también que tienen necesidad de una comunicación linda y sana con los hijos, pero es que eso le toca a la mamá. Y no sé si están así. Y como mujer, por ejemplo, ¿cómo piensas que un consejo por un hombre que pudiese ser mejor esa comunicación? O que pudiese mostrarse más como padre, como pareja. Creo que la mujer desarrolló una capacidad en el tiempo muy grande para callar, ¿no? Para tener sí, desarrolló eso de yo lo puedo hacer y lo hago, pero en ese hacer estás callando. Me parece que el hombre, algo lindo que se pudiera hacer o algo que creo que yo tendría mucho valor es ver, pero ver no con los ojos de la rutina, sino ver realmente a la pareja en cómo está haciendo las cosas. Está disfrutando de, un ejemplo cualquiera, de estar preparando la lanchera cansada cuando no pudo dormir toda la noche por el bebé. ¿Realmente ella está en esa condición de hacerlo contenta o ella necesitaba por ahí descansar un poquito más? Entonces, es de ser un poco, como hombre, de ser un poco más, de ver con otros ojos la rutina, ¿no? O sea, la mamá no está encajonada en ser mamá. Es mujer, primero. Es individual, primero. O sea, la mujer tiene mucho que dar como mujer y como esposa. No es solo mamá, ¿no? Y eso para mí, yo me he llevado muchas contras en esto que digo. Pero es que lo vivo. Una mujer no es solo mamá. Primero es mujer. Y con esa vitalidad de mujer, disfrutás de un detalle de tu pareja, pero es que la rutina muchas veces calla esos momentos en donde el hombre sí puede llegar a percibir algo que necesita la mujer, ¿está? Pero que la mujer, ¿cómo lo puede hacer? Lo hace. Y estaría buenísimo. Y lo mismo con los niños. Los niños muchas veces necesitan cosas que sería diferente si su papá se los da, ¿no? Porque la mujer lo puede hacer, pero sería diferente, ¿no? O sea, mismo también para mostrar lo que es la paternidad y maternidad desde los niños. Que no hay solamente, creo yo, no es solamente una condición económica papá o una condición maternal mamá. Es como que lo creo yo, a ver, me parece que está bueno que haya esa dualidad, ¿no? Yo soy también sostén económico, pero también soy un papá que puedo, no sé, pasarte a buscar del colegio si te sentís mal, no sé, pero bueno. Y por ejemplo, algo que he notado y que me ha pasado con mi esposa, que a veces los hombres tenemos formas de hacer las cosas que no son igual a las mujeres. No. Entonces, ese proceso genera complicaciones, genera situaciones. Sí. Y al final, el entendimiento entre tu esposa y uno es que no nos logramos entender. Es que yo quiero ser un papá presente a mi manera, en términos de que yo no voy a dejar que el niño se nos muera, yo voy a estar cuidando de la persona. Quizás los hombres somos más bruscos o menos cuidadosos, pero es parte también del crecimiento de nuestros hijos. Y muchas veces sentimos que las mamás no nos permiten hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente ellas tienen su forma y debe ser de esta forma. Le tienes que dar el tetero de esta manera o tienes que sacarle el gas de esta manera, sin importar que quizás la forma en que uno lo hace va a tener los mismos resultados o no va a ser exactamente, y también estamos aprendiendo, porque es distinto a una mamá que está todo el día con el bebé y un papá que tiene pocas horas. Juzgarlo como si tuviese el mismo conocimiento de alguien que está al 100% del tiempo allí. Y muchas veces ahí ponen una barrera. Sí. No dejando permitir a los papás Sí. que sean parte de eso. Y cuando no te dejan una vez, no te dejan dos veces, no te dejan tres veces, uno como papá empieza a decir, no hago nada, porque si me vas a pelear o si me vas a criticar o si no me vas a ayudar en el proceso, prefiero para evitarme un problema, hazlo tú.
No cambio el pañal porque me vas a decir que lo hace mal. Ujú. No pongo el biberón porque me vas a decir que lo hace mal. Entonces, ahí siento que, no sé a veces cómo las mujeres lo ven, pero entiendo que hay muchos papás que queremos estar ahí. Ujú. Muchos papás que queremos dar el valor agregado, pero en algunos casos nos ponen una pared. Y esa pared simplemente lo que hace es alejarnos. Y luego recibimos una crítica de que no estamos. Ujú. Pero es porque hay un control Sí. sobre esa situación que uno dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le No, hago? tal cual. Yo creo que eso le pasa a casi que a todas las parejas que tienen hijos, me parece. La mujer, también por practicidad, como que aprende muy rápido a hacer algunas cosas y por naturaleza también, ¿no? O sea, por naturaleza. Sin embargo, es verdad lo que decís, y me parece que hay dos cuestiones. Una es, en el aprendizaje, ¿cómo está la pareja? ¿No? ¿Cómo está la pareja? Porque si hay una pareja sana, si hay una búsqueda, creo yo, del amor, más allá que la rutina a veces tipo, te sopapea un poco, pero digo, hey, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Yo tengo que entender que vos no vas a ser diferente. ¿Me gusta? No, no me gusta. Para mí, yo me puedo estar retrocijándome viéndotelo hacer, por ejemplo, pero está bueno que yo acepte tu manera de criar, porque al fin y al cabo es una crianza, es un tipo de crianza. Entonces, en eso hay que buscar el equilibrio. ¿Qué es más práctico para la mujer? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es más práctico, porque tenemos al bebé ahí, tenemos que aprender a dar pecho, si no quiero dar pecho, no doy pecho, pero estás constantemente tratando de responder a la maternidad, que tuviste 9 meses en la panza del bebé, entonces es como más natural y más práctico. Ahora bien, me parece sumamente importante que la mujer pueda entender, pero para eso hace falta mucho trabajo personal. Primero una cosa, que el hombre lo va a hacer diferente y que no está mal, no está mal. Porque el hombre también en su crianza va a aprender. Entonces, si un día le cambiamos el pañal al bebé, también está el cómo se lo decís. Y si se hace en conjunto o no. Muchas veces pasa que la mujer ya cansada por haber callado mucho, ya cansada es, no, deja, ¿sabes qué? No lo hagas más. No lo hagas más porque se le salen... ¿Y ahí qué está pasando? Ahí, primero la mujer cayó mucho. O la pareja cayó mucho. Porque si llegas a ya hacer una crítica de no lo hagas más, me parece que hay mucho antes que revisar. Y después, la comunicación en ese momento. Pero yo quiero aprender a hacerlo. A mí me parece importante también cambiarle. Me gusta, quiero aprenderlo. Entonces, bueno. Es permitirle ser el rol de papá al que quiere serlo. Claro. Porque hay unos que se desentienden, pero hay otros que quieren participar. Pero... que lo va a hacer a su manera. No está mal, está bien, porque a su manera va a ir aprendiendo. Porque el papá que a la tercera vez vio que el pañal cae de un lado y ya la cuarta seguramente lo ponga bien, pero es comunicación, es una comunicación en pos de un proyecto, ¿no? Es una pos de una crianza en conjunto, cuesta muchísimo porque yo lo he vivido, tú seguro también, porque la rutina cuesta, pero es que vuelvo a lo mismo, es la comunicación, es en pos de que estamos haciendo todo lo que hacemos. Me dijiste que cuando creciste, nunca estuviste en contacto con el emprendimiento, digámoslo así, que tus amistades no, que te salió natural el proceso, y parte de eso va un poco en cómo, viendo las bondades o el proceso de desarrollo de un emprendedor, cómo lo transmites a tus hijos, o cómo das esa idea, cómo generas un balance, no solo en el negocio, sino también para todo ese conocimiento que estás recibiendo, hacerles entender que este es el negocio, no solo tuyo, sino de ellos como familia. Los pones a participar, los involucras, no los involucras. ¿Cómo se da un poco esa relación entre la crianza y el futuro que quieres para ellos, digámoslo así? Bueno, ahí tenés, digamos, dos cosas. Una es la realidad, o sea, lo que se vive día a día desarrollando el emprendimiento con los hijos, y la otra es, ok, ¿cómo querés que tus hijos experimenten lo que es la vida laboral de sus papás, ¿no? O sea, a futuro, ¿no? Porque los hijos van a ir proyectando, después ellos verán qué camino siguen. Entonces tenemos dos cosas, la realidad y la proyección del futuro de los niños. En lo que es la realidad, cuesta mucho, porque es que cada negocio tiene sus
sus tiempos. Y los tiempos a veces del negocio, la parte laboral productiva, muchas veces no va de la mano con la presencia de los niños. Es real, duele, sí, duele, claro. Pero es que es muy difícil lograr, ¿no?, desarrollar un negocio rentable criando. En ese momento es difícil, digamos, ¿no? Porque una cosa es el trabajo y otra cosa son los niños. Hay que tratar de equilibrar el proyecto, pero bueno. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, mis hijos son partícipes de mi día a día muchas veces, pero a mí me costó mucho tiempo comprender que mientras estaba trabajando, no podía estar con los chicos, porque entonces, ¿quiénes son los más perjudicados? Los niños. Porque al fin y al cabo los niños son niños. Yo los fines de semana me acuerdo cuando antes me costaba, ay no, que yo veía las cosas que... Yo te quería estar en una mesa, pero estaba con mis hijos porque los tenía que cuidar yo. ¿Cómo hacía? Hasta que entendí, dije, no. Y me iba afuera a jugar con los chicos y a disfrutar de que el negocio está operando y yo estoy con mis hijos acá. Pero yo estaba afuera, sentada, con el desayuno con los chicos, con las florcitas. O sea, eso cuesta porque es un trabajo que hay que hacer. O sea, creo que todas las personas tienen que empezar a separar lo que es el trabajo de los niños y qué tiempo le está dedicando a cada uno. Uno no puede ser productivo en el trabajo, creo yo, si a la par tiene que darle de comer al niño y porque alguna cosa estás descuidando. Ni calidad para el trabajo, para hacerlo crecer, para lo que tanto uno se esforzó, ni calidad para el tiempo con los chicos, porque efectivamente uno le da a los chicos con una cuchara así, ¿me entendés?, viendo la computadora. Es feo para ambas partes. El niño necesita que además de que se le dé de comer, también se le está hablando. Entonces, no es fácil, pero no hay que dejarlo de lado, creo yo. Y por otro lado, con lo que con lo que es mi experiencia como emprendedora y que van a ver mis hijos, es un trabajo que yo trato de comunicarlo mucho, de hablar con ellos, al menos con Pili, que es la que más puedo conversar. ¿Qué es eso? Que es algo que mamá siempre quiso para tener tiempo con ellos, ¿no? Pero que vamos a ser realistas. Hay momentos en los que mamá no puede estar, aunque quisiera, no puede estar porque es tiempo que hay que estar en el trabajo. Para, en unos años, que el trabajo fluya y yo poder tener lo que siempre quise. Entonces, es con los recursos que se tengan, hablar con los niños. Hablar con los niños porque ellos comprenden todo. Comprenden todo. Comprenden cuando mamá está, comprenden cuando papá no está, comprenden cuando se disfruta, cuando no se disfruta. Ellos comprenden todo. Entonces, me parece que eso es importante. Si uno está haciendo un esfuerzo muy grande en pos de algo, hablar con los chicos para que comprendan eso. Y para que ellos también puedan ver que mamá está cumpliendo con lo que ella le hace feliz. Con todos los miedos, ¿no? Porque me han visto a veces de buen humor, de mal humor, preocupada, a veces relajada, pero que todo eso conlleva a un proyecto de vida. Que ellos cuando sean grandes van a tener una diversidad de opciones para elegir acorde a lo que ellos sientan. Que de ellos yo sí estoy como tranquila, me siento como tranquila porque digo, o sea, yo estoy haciendo lo que siempre quise y no me arrepiento y tengo la tranquilidad de que a mis hijos les estoy transmitiendo eso. En la experiencia, ¿no? Pero, y a ver, el proyecto puede salir mal o puede salir bien, pero yo lo intenté. Y en eso creo que hay mucho que aprender por parte de los hijos. Los hijos van a ir creciendo, pero van a ir creciendo con lo que nosotros fuimos como personas y después como padres. Pero primero también como personas, ¿no? Como... Por supuesto. Y por ejemplo, ahorita que hablabas sobre... Tú le comunicas a ellos. Uh-huh. ¿Le hablas sinceramente? Sí. Le hablas... Porque he notado que esas tendencias donde unos papás prefieren ocultarle las cosas a los niños en vez de hablarle como, hey, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando, esta es la situación. Obviamente que las edades varían, pero siendo siempre frontal ante una situación para que todos entiendan lo que es el contexto en general. Uh-huh. O hay otros que dicen, no, es que yo no le quiero decir nada porque no quiero que sepa que no tenemos dinero. O claro, que tenemos en una situación difícil. ¿Cómo haces entenderle a ellos ese proceso de entender aquí, en el hoy, en qué estamos? Uh-huh. Mira, eso siempre me parece importantísimo ser honesto con los niños. La honestidad no se muestra solamente en palabras. Los chicos son inocentes, pero ¿hasta qué punto? Y somos sus papás. O sea, la honestidad me parece sagrada con ellos. ¿Por qué?
Porque si uno no es honesto con los niños, se empiezan a como, es como, viste, tiras una carta y se empiezan a caer todas. Es un dominó esto. ¿Qué pasa, por ejemplo? A mí me ha pasado en algunas cuestiones mucha preocupación, mucha carga de estrés por el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy estás en casa y tenés la cabeza realmente. Hay días que no, otra cosa, es una preocupación latente. Uno no puede disociar esa preocupación. Esa preocupación está. Y los niños tienen sus necesidades. Mamá, mamá, mamá. Y recuerdo momentos, Pili, mami está muy preocupada. Mamá está preocupada. Déjame, por favor, que yo pueda resolver algo y yo ahora voy a ir. Ah, bueno, mamá. ¿Y por qué estás preocupada? Ay, ¿por qué estás preocupada? Porque el trabajo tengo que resolver algunas cuestiones. Y empieza un diálogo tan lindo, tan honesto, porque es que somos papás, no somos superhéroes. Nosotros cargamos con muchas responsabilidades y preocupaciones que si no las sabemos transmitir a los hijos, es un grito. ¿Cómo llegaste a un grito a un niño? ¿Me entendés? Porque no pudiste transmitir tu preocupación. No pudiste canalizar. Porque si yo hubiese dicho, no, salí que estoy con la cabeza en otra cosa. Es algo diferente. Entonces, y además los chicos también necesitan recibir esa parte humana de los papás. Porque los papás no es solamente me hace la comida. Papá va a trabajar, tiene temas, hoy estoy cansado, hoy necesito, ¿sabes qué? Hoy necesito esto. Los chicos, o al menos con Pili yo puedo hablar eso. Y ella pregunta también, ella pregunta mucho. Hoy mamá, ¿te fue bien en el trabajo? Y si te fue bien, ¿podemos pedir algo para comer? Es como, es un diálogo lindo, ¿no? Es que creo que antes sí pasaba mucho que los padres trabajaban y, viste, los niños no tenían ni idea de lo que pasaba en el trabajo de los papás. Ajá, pero si fue un día malo y vuelves con esa carga a tu casa, ¿qué pasa? Los niños que reciben un papá de mal humor, una falta de comunicación, un reto que por ahí ellos no tenían nada que ver. Ahí me pasó, no sé si está como para contarlo o no, pero alguna vez me pasó. Y yo, wow, y mi hija se sigue acordando de esto que creo que pasó hace 3 años. Okay. Y yo estaba preocupada y estaba de mal humor. Y Pili agarró algo en la heladera que no era de ella, era para entregar a una amiga. Y yo la veo pasar, ay, Pili, que no sé qué, y me dijo, perdón, mamá. Y yo, viste, cuando tomás conciencia y decís, Pili, perdóname vos a mí, porque es que mamá estaba enojada por otra cosa, mamá estaba de mal humor por otra cosa. Y no supe separar, perdóname vos a mí. Y al día de hoy Pili se acuerda y me dice, ¿te acuerdas, mamá, cuando me pediste perdón porque en realidad vos estabas enojada por otra cosa? Y que yo solamente agarré un panqueque, me dice. Sí, Pili. Es que los chicos crecen con todo eso. Crecen. Y si nosotros como profesionales, como padres, no podemos, no sabemos, no encontramos recursos para dialogar honestamente con nuestros hijos, no encontramos el momento, el tono, las palabras para hablar con ellos van a crecer con eso. O con la ausencia de eso, o con la comunicación que los padres supieron darle. O sea, eso sí me parece súper importante. El otro día yo tuve que viajar así como rápido para estar con el papá de mi mejor amiga está falleciendo, y yo tuve que viajar, y eran 4 días que iba a estar sin mis hijos. Y Pili me dice, ay, mamá, ¿te vas? Claro, porque el papá de mi mejor amiga está muy mal, y en la vida la familia y los amigos son muy importantes. Y mi trabajo me permite hoy por hoy viajar y estar ahí. Ay, mamá, qué bueno, me dice, qué bueno que podés ir. Porque Jenny, mi amiga, está muy triste. Pero eso es comunicación. Y los chicos son... No, y más allá, que le estás dando un aprendizaje de la importancia de la familia, sí, de la amistad, del estar ahí para... Y se valida, ¿me entendés? Y se valida, porque uno puede, en cuentos, por ahí, no, los amigos, la familia, pero cuando vos tenés situaciones en donde te tenés que ir, ese diálogo con los hijos es muy importante, porque entonces ellos empiezan a relacionar, en sus 6 años, 7 años, empiezan a relacionar, mamá viajó por algo, pero mamá me dijo que iba a viajar, que era muy importante que ella esté hoy ahí. Y los chicos eso lo valoran. Y yo por hoy me agradezco de que trato como puedo que mi hija comprenda cada decisión que yo doy. Y hoy, por ejemplo, ¿tienes alguna rutina o alguna forma de conseguir esos espacios para conversar con ella? No. ¿Rutinariamente o se dan simplemente...? Siempre en la noche. Okay. A la noche siempre...
Yo siempre le cuento un cuento a mi hija, pero los cuentos los invento yo. Ok. ¿De qué son las invenciones del cuento? Son graciosas, pero siempre tienen una enseñanza. Cuando las tomo, algo que me contó ella del colegio, algo que pasó en la casa, muchas veces, que yo quiero que aprenda. Entonces, esos cuentitos siempre tienen... Y entonces ella no para de relacionar. ¿Qué sucedió? Entonces, pero siempre son graciosos. Ya. Entonces, pero siempre... Si hay algo que yo vi que no sé cómo comunicarlo, va el cuentito. Ok. Eso está bueno, porque entonces en la corta edad de ellos lo toman como un cuento, como algo gracioso, como un juego, pero están aprendiendo, ¿no? Y es un tiempo nuestro, donde se comunica. Ahora se sumó el hermanito también. El cuentito gracioso, cuentito gracioso. Pero no es fácil encontrar un momento. Y vuelvo a lo mismo, la comunicación tiene que darse todo. Tiene que darse el espacio, tiene que estar las condiciones de que el niño te entienda qué le estás tratando de comunicar. Si yo llego y le digo, no, hace que a veces pasa, porque es que pasa, la rutina es rutina. Pero es importante que sepamos que si yo le quiero transmitir algo a mi hija como un valor, la amistad, la importancia de cuidar a los amigos, ¿no? En el colegio, imposible que se lo comunique en una situación que no está dada y que ella no lo comprenda. ¿Me entendés? Tengo que usar las palabras para que lo comprenda, tengo que usar los mecanismos de juego para que lo comprenda. La experiencia, que yo le haya dicho a mi hija que tengo que viajar porque Jenny está muy triste y es importante que mamá esté ahí para abrazarla, para abrazarla, para estar presente. Ella empieza a entender, ¿no? Empieza a entender un poco lo que son los cuentitos. Entonces, no hay una rutina, no tengo una rutina porque es que también el tipo de trabajo mío, o sea, me saca un poco de lo que es lograr controlar mis horarios y todo, pero no lo dejo de lado, ¿no? Siempre está ese ratito, ¿no? Hoy pasó algo, como te fue en el colegio, o sea, siempre está ese diálogo que si algo me llamó la atención, entonces en la noche lo retomo. Algo que dijiste que es interesante es el tema de las amistades. Uh-huh. Que, bueno, cuando yo oigo un cuento así como tuve que irme a Argentina a ver que mi amiga, el papá, estaba mal, etcétera, se ve la importancia que hay en la amistad en tu entorno. Y sin embargo, previamente me dijiste que en mi entorno yo no tengo amigos que sean emprendedores. Uh-huh. Entonces, ahí viene un punto donde, como nuestros hijos, que hoy por hoy ya el generar amigos es complicado, porque hay muchas casas, ves a los niños con los que juegan, pero no sabes realmente qué tipo de compañía tienes, qué tipo de ejemplo le está dando, qué tipo de... ¿Cómo sientes tú que estás manejando esa situación en pro de que tus hijos se rodeen, no digamos con la gente adecuada, pero con gente que les ayude a ser mejores? No. O que entiendan de, hey, si este niño te trata de esta manera, aléjate. Entiéndelo porque no es bien para ti. Más o menos, ¿cómo llevas eso? Porque creo que ahorita uno ve mucha gente con niños que o están lastimosamente solos porque los dos papás trabajan y se crían con una nana, más allá de que esté bien o esté mal, o con matrimonios disfuncionales que no sabemos qué es lo que sucede y los dejamos en un colegio donde de una u otra manera no entendemos cómo ese niño que puede estar afectado de muchísimas cosas puede afectar al nuestro. Sí. ¿Cómo lo manejas en torno a eso? Me encanta esa pregunta, porque yo hago, en mi día a día trato de justamente reforzar ese tema, porque es que nos va a tocar, y nos toca. Me parece principalmente que ahí sí somos responsables como padres de contener y de hacer crecer la seguridad de nuestros hijos, ¿no? De mostrarle lo que es sano en cuanto a comportamientos, valores, mostrarle diversidad, o sea, no solamente porque ellos los van a experimentar, entonces mostrarle, ponerle ejemplos reales, hablar mucho con ellos. ¿Por qué? Porque si no, ellos entran en un campo, ¿no? Entran en colegios y también se estila mucho cambiar compañeritos, cambiar las salas, qué sé yo. Entran en un mundo donde si ellos no se les apoya en su crecimiento personal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pongo el nombre de mi hija, Pili. Si yo no la ayudo a crecer a ella como Pili, porque hay que conocer a tu hijo para apoyarlo en eso. Entonces, me parece que ahí es fundamental conocer a nuestro hijo y ver sus preocupaciones. Si ella puede comunicar, qué no está comunicando, si es sensible, si no es sensible.
cómo ella, qué recursos darle a ella ante cualquier situación que se pueda presentar, qué es lo que le hace bien a ella para que se conozca. O sea, los chicos crecen y crecen muy rápido, ¿no? Pero si nosotros como padres no ayudamos, no les damos, ¿no?, ese sostén para que ellos vayan formando su personalidad y vayan viendo, hey, esta amistad a mí no me hace bien. ¿Por qué no me hace bien? Bueno, pero ¿cómo logró ese niño discernir si le hizo bien o no? Bueno, porque tiene que tener mucha seguridad en sí mismo. Entonces creo que como padres tenemos que apoyar la seguridad de nuestros niños. Nuestros niños nos creen a nosotros, nuestros niños creen que nosotros somos, no sé, y que nuestras palabras en el día a día toman tanta fuerza. Yo sé que Pili, cuando nos escucha a su papá y a mí hablar de lo que ella es capaz, de lo que ella puede hacer, de lo que ella es, yo sé que ella se lo cree. Que le cuesta, sí, claro, porque después viene el entorno que, normal, en niños. Pero ellos van creciendo con un diálogo en la familia que se los refuerza, que refuerza el buen ejemplo y etcétera, ¿no? Obviamente como papás nadie es perfecto, pero no hay que dejar de lado el autoestima de los chicos, la sensibilidad de los chicos, que ellos están conociéndose. Creo yo que no debiéramos nosotros como padres dejar que los chicos se conozcan en un ámbito en donde hay muchas personalidades, por así decirlo, como es el colegio, ¿no? En el colegio un niño tiene que primero conocerse, ¿no? Y los papás ahí somos responsables. Somos muy responsables de que el niño tenga esa seguridad para después salir y decir, hey, no sé, no me gusta que me hables así. Si un niño le habla fuerte a otro niño, no me gusta que me hables así, por favor no me hables. De que tengan esa capacidad de comunicación también. Que no haya violencia, ¿me entendés? O sea, entonces tenemos que conocer a nuestros hijos para saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Yo sé perfectamente en donde a mi hija la pueden llegar a lastimar, ¿no?, emocionalmente, y en donde yo sé que a ella hace falta que el papá y yo estemos como más pendientes para que ella salga de esa cancha, ¿no? Salga a decir, hey, yo me paro acá y por favor no me hablen así. ¿Y tienes algún ejercicio práctico o alguna práctica específica como que para dar un ejemplo de cómo lo haces? Trato de usar muchos ejemplos que ella me da. Okay. ¿Qué pasa? Hay niños que muchas veces en el ámbito laboral de los padres o en la rutina no se da la comunicación que se tiene que darse sí, en donde los hijos nos transmiten a nosotros cosas que pasan en el colegio. No solamente en el colegio, en el área social, en familia, ¿no?, en entornos familiares. Es importante que nosotros le demos la confianza a nuestros hijos de que sea lo que sea nos los pueden contar. Que no hay ahí una tensión. Muchos niños tienen miedo de hablar, pero ese miedo se tiene que ir trabajando. A mí me pasaba que a veces Pili me contaba unas cosas como que, ¿viste? Como, ¿no? Y hoy por hoy, hey, pasa esto, esto y esto. Bueno, Pili, ¿y a vos qué te pareció? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué sentiste? Y vos crees que es una comunicación que, a ver, por ahí yo peco de esto, pero yo Pili a veces le hablo y trato de entenderlo como ella está sintiendo a su corta edad. Me parece fundamental que ella lo experimente, pero que también sepa dónde está parada. Hay muchas veces que los papás esa comunicación falta, creo yo, ¿no? Y quizás a veces pasa que la misma comunicación o la reacción que uno tiene como padre que luego te viene tratando de comunicarte. Ajá. Y te pone un obstáculo, entonces Ajá. Empiezas a no hacerlo. Ajá, sí. Eso, y por ejemplo, a veces falta, yo me doy cuenta cuando hablamos con los papás de otros colegios, ¿qué es lo que pasa en el grado? Que algunos papás no lo saben, pero ¿por qué no lo saben? ¿Qué es lo que pasa que no lo saben? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, hay que empujar esa comunicación, ¿no? Hay que hacerla consciente. Una comunicación de nuestros hijos es fundamental, que ellos puedan expresarnos. Pero eso es un trabajo que se da todos los días. Sí. Cuando estás evaluando los amigos de tus hijas, ¿tienes algún criterio o algo? ¿O vas más que todo a trabajar con ella y que ella misma...? No. Me parece mucho más importante y fundamental trabajar en ella, okay, para que ella sola pueda elegir sus amistades. Eso. Yo puedo tener como adulta ¿me entendés? Pero me parece
importante que ella lo viva, que viva lo que es una amistad sana para ella y lo que no es una amistad sana para ella. Porque si yo recorto eso, hay una parte que ella no la está viviendo, pero la vida no continúa, ¿no? Y nosotros ya no vamos a estar en un momento como padres. Entonces sí me parece que ella, si está bien segura con ella misma, si ese trabajo lo hice yo, digamos, ¿no? Si, hey Pili, esto hace sentir por ahí triste a un niño, si vos decís eso, hey, ¿te hace sentir bien o no? Trabajar todo eso en ella, para que ella después, ante esa educación, ¿no? Esa formación ética y todo lo que eso conlleva, de valores, ella pueda decir, esta amistad me hace sentir mal. Esta amistad no me hace sentir cómoda. No sabe por qué por ahí. No sabe por qué, porque son niños y hasta los adultos a veces no saben por qué. Pero digo, ella va a ir sola, creo yo, reconociendo en dónde sí, en dónde no. Pero para eso me toca a mí trabajar mucho, y a mi esposo, trabajar mucho los valores y que ella experimente. A mí me parece fundamental eso, que ella experimente, que ella viva. Viva porque hoy por hoy es el colegio, Sí, pero mañana es un... A veces ese miedo de que no le hagan daño y no los deja vivirlo y lamentablemente hay que dejarlos que lo vivan. Pero es un crecimiento de los niños, ¿no? Es un crecimiento en donde ellos tienen que tener los recursos, se los tenemos que dar para que ellos los puedan afrontar. Porque si no, hay una parte de la vida que nosotros como padres por ahí se la restringimos. Pero es que uno aprende de las experiencias. Si no tenés la experiencia, después la vida te puede Te las da para el doble de claro. difícil, claro. No, sí. Entonces, bueno, yo creo eso. O sea. Excelente, me encantó eso. A ver, un consejo que te dieron y no se lo darías a nadie. Que me dieron Como y no se lo daría a nadie. Como madre, como uno y uno, como madre y como emprendedora. Ay, me mataste. Un consejo que me hayan dado a mí, pero que yo no lo recomiendo. Uy, es muy duro, ¿no? Es muy duro. Lo que pasa es que es muy duro. Pero bueno, el hecho de cómo uno concibe la maternidad. Por ejemplo, hay que estar presente y todo, tenés que estar. Sí, pero para poder estar también uno tiene que ser, ¿no? Yo primero soy y también soy mamá. Entonces, ¿qué es estar? Si yo, por ejemplo, me voy 4 días, yo sigo siendo mamá. Y fui mamá también comunicándole eso, ¿me entendés? A los niños. Es un ejemplo, pero por eso, por no estar, uno no es, ¿me entendés? No deja de ser mamá. Entonces, es algo que a mí me hace crecer y hace validar mis valores, ¿no? El hecho de estar para una amistad, estar. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Que es la maternidad. Cómo uno vive la maternidad. Y de emprendedora, te puedo decir uno que me lo dijeron y que no, y que lo valido, digamos. Por ejemplo, no hace falta tener todo para empezar. ¡Wow! Yo era de las que hasta que no esté todo perfectamente, no iba a empezar. Y empecé en cero, o sea, se empezó. Y wow, o sea, se empezó y nunca paró. Entonces, eso sí me parece que a veces muchos emprendedores no dan ese clic hasta no estar con todo, ¿me entendés? Con los equipos o con todo perfectamente cocinado. Y no, me parece que es por otro lado, porque lo viví. O sea, yo, Lucía, hace 2 años nunca hubiese empezado si no hubiese tenido todo sobre la mesa. Y después la situación me llevó a empezar sí o sí, y no por decisión mía, ¿no? Sino porque otras cosas hicieron que yo empiece, y hoy por hoy aprendí de eso. No, a veces es más grande el miedo de empezar por no tener cosas a lo que realmente es. O sea, vos tenés una idea, empezá con lo que tengas, pero empezá. Y después el mismo cliente te lo va validando y vos vas, ok, y ¿me entendés? Se va formando un negocio acorde a. Me gustó lo que dijiste. Al final, eso de estar presente, pero a veces no estar es importante, porque de nada sirve si no estás bien, estar presente. Sí. Y siento que muchas madres, tú lo acabas de decir, es que hay muchas madres que quieren su tema profesional, pero
no son felices, porque no lo hacen, porque tienen que estar con los niños. Entonces, si tu mamá no es feliz, de una u otra forma, todo eso, toda esa infelicidad se ve reflejada, porque al no tener a una persona no está feliz, todo se ve al final. Sí, eso sí. Ok, ¿algún libro, ya que lees, que nos puedas recomendar? ¿Alguna serie? ¿Algo? Libro. Uy, sí. Bueno, es muy básico, pero realmente como depende del lector, uno toma lo que realmente le impacta, ¿no? El Club de las 5 de la mañana, básico el libro, pero para el que está en un momento de duda, de que sí, que no, me parece que puede ser un buen impulso. ¿Qué otro libro más? Ay, que me encantan todos. ¿Lees libros físicos o en el celular? No, siempre físico. Okay. Físico, y me los anoto, me los rayo enteros. O sea, a mí no me importa. Me piden un libro y vas a tener mi libro todo rayado, no me importa. Me encanta. Sí, no. Pero libros físicos siempre. Además me encanta volver a agarrarlos. O sea, por ahí un día estoy como, viste, desencontrada, porque eso pasa en el emprendedor. Muchas veces no sabes cuál es el camino y ya caminaste casi un año. Y te parás, llegas un día y decís, ¿y cómo sigo? Porque la parte creativa hay que motivarla, ¿no? Uno es creativo, todos somos creativos, pero hay que alimentarle esa creatividad. Entonces, a veces la carga te paraliza. Y dices, ¿y ahora? Y ahí voy yo con mis libros. Abro, no me importa, abro una página y lo que leo digo, ya, tuve mi dosis de motivación y vuelvo. Hay que volver, ¿no? Porque es que uno está solo a veces en el camino del emprendedor. Y si no tenés algo en que apoyarte, cuesta. Sí. Buenísimo. ¿Algún otro emprendedor, madre emprendedora quizás, que pudiésemos entrevistar y agregar a este podcast? Uy, sí, tengo muchas. Preparados entonces. Tengo muchas de la parte, o sea, madre Cualquiera, emprendedora. La que tú creas. Una madre que te inspire, que conozcas, por supuesto, que pueda ser parte de este podcast. Ya viste la dinámica y lo que queremos es como seguir trayendo historias, trayendo experiencias para poder, obviamente, ayudar y generar ese contenido que tanto hace falta y esas historias que hacen falta escuchar. Sí. Porque muchas veces la paternidad, la maternidad es sola. Uno cree que todos los problemas nada más le pasan a uno, pero son más comunes de lo habitual. Sí. Y eso es lo que buscamos reflejar. Y no solamente eso, sino que a veces entre emprendedores es muy fuerte, impacta mucho escuchar la experiencia que situación más, situación menos, pero es casi igual, ¿no? Y a veces el emprendedor lo vive de una manera, con una intensidad que el otro que no es comprendido. Muchas veces los emprendedores no son comprendidos. Y si vos te rodeas al menos de 2 personas que son emprendedores, te das cuenta que en todos los ámbitos compartimos un montón. A mí me encanta. Creo que muchas clientas vienen a tomar un café, pasamos horas, porque es que vivimos lo mismo, y más mamás, digamos, ¿no? O sea, vivimos lo mismo, con la misma intensidad, con la misma duda, con la misma... Es importante. Y yo he escuchado muchos podcasts también, que ahí decís, wow, o sea, te motiva a decir, es un paso que hay que pasarlo, es una etapa que hay que pasarlo, es un aprendizaje que hay que vivirlo, es porque estamos todos en la misma, ¿no? O sea, tengo una, Maru de Cremú. Vamos a buscarla. Maru de Cremú. Maru, te esperamos aquí. Sí, una emprendedora, ¿cómo se le diría? No sé, yo la admiro mucho, porque hay que ser mamá, hay que tener un negocio, hay que estar. Así que ahí está Maru. Ya. Eso fue todo. Gracias por tu compañía. No, gracias a ti. Gracias por estar, gracias por dar aquí el espacio. No, mírate. Por esta conversa. Gracias por llegar hasta el final de este episodio del Diario de un Papá Emprendedor. Si este contenido te inspiró, te hizo reflexionar o te acompañó en un momento importante, te invito a compartirlo con alguien que también lo necesita. Tu apoyo difundiendo este podcast nos ayuda a llegar a más personas, a generar nuevas entrevistas y a conocer historias que merecen ser escuchadas.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Spotify y por favor suscríbete para no perderte ningún episodio y ser parte de esta comunidad de padres y madres emprendedoras que cada día busca crecer y vivir con propósito. Gracias por ser parte de esto y nos escuchamos en el próximo episodio.